Si yo hago esta operación, ¿cuánto me da? ¿Hay alguien? ¿Cuánto me daría si yo hago C menos C? Ahí en el chat me dice cero máximo. Bien. Entonces acá me da cero. O sea, me da epsilon mayor que cero. Y Sí, justamente eso es lo que tenemos acá en la hipótesis. Esto siempre se va a cumplir, ¿sí? Pero ¿cuándo? Cuando el delta sea positivo. Entonces acá ya tenemos el resultado que siempre se cumple cuando delta es mayor que cero. Bien. Esas dos la usamos mucho, ¿sí? Más adelante. ¿Sí? Cuando nos pidan, por ejemplo, si le piden que desarrollen un límite aplicando las distintas propiedades del límite, ¿sí? Entonces, ahora comenzamos con las propiedades. ¿Sí? Si existe un límite, o sea, un límite cuando x tiende a de la función f de x y es igual a L, ¿sí? Si existe ese límite, este límite tiene que ser único. No es que hay dos ni tres valores de un límite para un cálculo que hacemos para una función, sino que es único. ¿Qué propiedades tenemos? Bueno, si partimos primero de que tienen que existir el límite cuando x tiende a de la función f de x y también límite cuando x tiende a de la función g de x, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una suma ahí que está en mi contenida dentro del límite, o sea, el límite cuando x tiende a de f de x más o menos g de x, yo puedo decir que esto es igual, ¿sí? La propiedad me permite separar cada uno de los términos de esa suma o resta. Eso va a ser el límite del primer término de f de x, más o menos, depende de qué operación tengamos, el límite cuando x tiende a de la función g de x, ¿sí? Lo mismo para el producto, ¿sí? Nosotros tenemos un límite cuando x tiende a del producto de f de x por g de x. Entonces eso va a ser igual al producto o sea, de los límites de cada función, ¿sí? Entonces voy a tener el límite cuando x tiende a de f de x por límite cuando x tiende a de g de x, ¿sí? Lo mismo para la división, pero ¿con qué salvedad? Siempre en la división tenemos que tener cuidado que el denominador sea distinto de cero. Fíjense que como yo lo voy a aplicar la propiedad, este cociente que está en este límite va a ser el cociente de los límites. Entonces, teníamos primero el límite de cuando x tiende a de f de x sobre g de x, o sea, la división de esas dos funciones. Ahora vamos a tener límite cuando x tiende a de f de x dividido el límite cuando x tiende a de g de x, ¿sí? Con la aclaración, sí, muy importante, que ese límite cuando x tiende a de la función g tiene que ser distinto de cero. Si no, no puedo hacer el cociente. ¿Sí? Estas propiedades como que son bastante, digamos, obvias. Ahora comenzamos con otras propiedades, ¿sí? Decimos si dos funciones, ¿sí? Una es menor que la otra, menor o igual, en este caso f de x, es menor o igual que g de x. Entonces, para todo entorno reducido de x, con centro A y radio delta, voy a tener, ¿sí? Que voy a tener otra consideración, que exista el límite para f cuando x tiende a A y existe el límite de g cuando x tiende a A. Entonces, si yo tengo que f de x es menor que g de x, esa desigualdad se mantiene cuando yo aplico los límites. O sea, acá voy a tener que el límite de f de x cuando tiende a es menor o igual que el límite de g de x cuando x tiende a, ¿sí? Y al revés también funciona, o sea, ¿qué vamos a decir? Si yo tengo la desigualdad donde el límite de f de x cuando tiende a es menor que el límite de g de x cuando x tiende a, entonces siempre y cuando sea un entorno reducido en el cual estamos analizando, ¿sí? Se va a cumplir que f de x es menor que g de x, ¿sí? Esto siempre para todo intervalo de x que sea perteneciente al entorno reducido de centro A y radio delta, ¿sí? Ahora, esta propiedad, la número 5 se usa muchísimo, ¿sí? Particularmente en aquellas expresiones en donde nosotros no podemos calcular el límite tan fácilmente. Se llama la teorema del sándwich, lo van a encontrar, o del emparedado, o propiedad del sándwich o emparedado, ¿sí? ¿Cuál es la característica? Es que ustedes van a ver que tienen una desigualdad doble, en donde g de x está acotada, digamos, por la función h de x, está superiormente e inferiormente por f de x. O sea, ¿cómo se lee esto? Que g de x es menor o igual que h de x o mayor o igual que f de x, ¿sí?
Cuando nosotros tenemos a una función la podemos acotar, ¿sí? De esta manera por otras dos funciones diferentes. Nosotros podemos concluir el valor del límite. ¿Cómo lo podemos concluir? Bueno, para empezar, primero definimos un entorno reducido para X, ¿sí? Y decimos que tiene que existir el límite de tanto de f de X como de h de X. ¿Y cómo tiene que ser eso? Tienen que ser iguales, tiene que valer L, ambos. Si ambos, al calcular en forma separada, porque acá yo calculo primero f de X, ¿ves? Y luego separo h de X, ahí recién puedo decir que el límite de la función que está en el centro, o sea, de g, va a ser igual a ese límite, ¿sí? Al mismo, al que tienden las funciones que la están acotando. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya vamos a ver ejercicios donde aplicamos estas propiedades. La propiedad número 6 nos dice, si partimos diciendo que el límite de f de x cuando x tiende a existe, ¿sí? Entonces decimos, si tenemos una potencia que afecta a mi función, ¿sí? Y estoy justo con el límite cuando x tiende a de esta función, el límite es como si ingresara adentro, al lado de la función, fíjese. ¿Sí? Me queda entonces el límite de x que tiende a de la función f de x, todo queda elevado a la n. La n, la potencia en este caso, sale afuera del límite. Lo mismo para la raíz, sea la potencia que sea, ¿sí? Salvo que condicione, bueno, que la función sea positiva cuando n es par, porque si no, no tiene solución. Fíjese que el límite es como que ingresa al lado de la función, ¿sí? Y queda límite cuando x tiende a de f de x, y afuera me queda la raíz enésima, ¿sí? Y esto, claro, esta función tiene que ser positiva para que mi raíz tenga solución, ¿no es cierto? Por eso esta aclaración. Cuando n es par, el índice de la raíz, si es 2 4 6 tiene que ser lo de adentro de la raíz positiva. ¿Bien? Y lo mismo para el valor absoluto. Yo tengo el límite cuando x tiende a del valor absoluto de f de x, ¿sí? Entonces el límite es como que ingresa a la de la función y fíjense que el valor absoluto me queda por fuera y adentro me queda el límite cuando x tiende a de la función f de x, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora las consecuencias que tiene el límite. Por ejemplo, ¿sí? Partimos diciendo que existe el límite de la función f de x, ¿sí? Cuando x tiende a. Y yo, si tengo un producto, fíjense, yo voy a decir que este límite de cuando x tiende a del producto c, la constante c, por una función f de x, es igual a esa misma constante por el límite de cuando x tiende a de la función f de x. ¿Qué propiedades usan? Una fue la primera que vimos, ¿sí? Fíjense que aplico la propiedad para el producto, ¿sí? Entonces tengo el límite del primer factor por el límite del segundo factor. Y este lo vimos en la demostración al inicio antes de las propiedades. Dijimos que el límite cuando x tiende a de una constante es igual a una constante. Entonces acá, esto lo hicimos en la demostración con la definición del límite. Entonces ahí ya queda demostrado que sí, esto es verdadero. Y estas cositas le pueden pedir tranquilamente en un examen, ¿por qué no? Acá fíjense para la potencia, también pueden aplicar una de las propiedades que vimos hace ratito, límite cuando x tiende a de x a la n, ¿sí? Esta. Entonces es igual a tener a la n. ¿Cómo hace? Y acá está en la demostración por propiedad. Sabemos que el límite puede acompañar a la x y la potencia va a quedar afuera, afectando a todo el límite. Entonces, esto que tiene acá es una de las primeras demostraciones que hicimos acá en la página 1, ¿sí? Donde dijimos que el límite de la función identidad es igual a A. Entonces acá en este caso tenemos la función identidad y sabemos que vale A. Entonces me queda A a la N. Y entonces ahí queda demostrado, ¿sí? Entonces estas son consecuencias que van quedando de ir aplicando y aplicando y de ahí seguimos usando las propiedades. Otras consecuencias que tenemos, si tenemos que calcular el límite cuando x tiende a de un polinomio de grado n, ¿sí? Fíjense, eso va a ser igual al polinomio de grado n, pero evaluado en a, ¿sí? Y esto lo demostramos. Entonces acá se coloca el límite cuando x tiende a y acá ponemos todo el polinomio. Como esto es genérico, vamos a llegar hasta a sub n x a la n.
¿sí? Aplicamos las propiedades, o sea que vamos a tener tantos límites como términos tengamos, fíjense. Yo tengo el límite para el primer término, límite para el segundo y así, hasta llegar al último término, que es a sub n por el límite de x a la n. ¿Sí? Aplican las propiedades, ¿sí? Y me queda acá ya sin los límites, cada uno de los términos. Y esto, si lo operamos, al fin y al cabo, nos está dando la misma, o sea, la expresión, sí que te habíamos puesto acá en el límite, pero como si hubiéramos evaluado al x por a. Entonces, llegamos a la conclusión y a la demostración de que hemos obtenido el polinomio valuado en a. Otra consecuencia importante es que si yo tengo una función positiva o cero dentro de un entorno reducido de centro a y radio delta, y considero que mi límite cuando x tiende a de la función f de x existe, ¿sí? Entonces mi límite a la función f de x va a ser también positiva. Esta tiene una demostración que está justamente acá. Fíjense que acá yo digo, si mi función es positiva mayor que cero, aplico el límite a ambos miembros, ¿sí? Yo sé que acá me quedó el límite de una función, de una constante, que es cero. Y ese límite es igual a esa misma constante. Por eso acá ponemos que es cero. Entonces queda demostrado que sí es verdadera, que si yo parto que mi función es positiva, entonces el límite de esa función también va a ser positivo cero. ¿Sí? Y lo mismo cuando es negativa dentro de un entorno reducido, ¿sí? Y con la existencia del límite de la función, entonces ese límite tiene que ser también menor o igual que cero, ¿sí? Entonces acá vamos, ¿hasta ahí se entendió, chicos, o no? ¿Tienen alguna pregunta para hacer? Todo. ¿Tienen alguna pregunta para hacer? Profe, ¿no le molesta si puedo ver a explicar el punto 4? ¿Este? ¿Este punto 4? Sí, profe. Sí. Sí, sí, sí. Fíjense que yo tengo, antes de afirmar esto, primero tengo que considerar, primero, que estoy diciendo que si mi función es positivo cero, ¿sí? Dentro de un entorno reducido, o sea, de centro A y radio delta, ¿sí? Y considerando que existe el límite de la función cuando x tiende a, ¿no? Entonces puedo afirmar que el límite de esa función también, en ese punto, ¿no? Que tiende a ese punto, también es mayor o igual que cero, ¿sí? Que es positivo. O sea que si mi función es positiva, el límite también va a tener que ser positivo. Si mi función es negativa, mi límite seguramente va a ser negativo. ¿Sí? Nada más que acá tiene la desigualdad mayor o igual que cero, menor o igual que cero. Entonces puede ser que sea positivo cero o negativo cero para el ítem 2. ¿Sí? Lo importante es las tres consideraciones. O sea, primero, tengo que decir si es positivo o negativo. ¿Sí? En este caso, negativo. En cuál entorno estamos analizando y que el límite exista, sí o sí. ¿Sí? Entonces ahí puedo decir que entonces el límite va a tener el mismo signo que la función, en otras palabras. ¿Sí? En este caso, siempre son valores pequeños, ¿sí? Que estamos en un entorno bien reducido. Estamos ahí viendo gráficamente eso. Pero va a depender si entorno reducido ya viene de la definición de límite. ¿Qué quiere decir entorno reducido? Fíjense que ustedes tienen esta expresión, entorno reducido por el asterisco de centro A, ¿sí? Y radio delta. Entonces, ¿qué quiere decir graficando eso? Que al A no lo toma, ya como un pupito ahí. Y los radios delta. Entonces acá tengo el A menos delta y A más delta. Sin tomar A, que esto es equivalente a escribir el intervalo. Perdón, acá estoy escribiendo mal. Que es lo mismo que escribir A menos delta hasta A más delta menos A. Por eso es reducido. No, no son como los laterales, pero es de ambos lados que está muy interesante. A los alrededores del punto, ¿sí? Y acá yo tengo un ratito. Voy a cortar un ratito esto. Voy a buscar un archivo para ustedes, que yo lo tengo en algunas partes acá.
Si me dejan buscarlo un momentito. Ah, mm. Mm, quiero ver a este. No se copió, mira. Lástima, porque estaba muy bueno y no lo encuentro. Bueno, igual. Yo lo voy a hacer gráficamente esto, ¿sí? Acá podemos ir viendo eso del entorno reducido, tiene mucho que ver, ¿sí? En los límites laterales. Porque yo siempre estoy analizando en los alrededores de un punto. Por ejemplo, acá me dice X que tiende a, ¿sí? Nada más que como es lateral, tiene un signo por derecha o por izquierda, ¿sí? Es como un superíndice. Pero cuando yo hablo de eso, yo estoy analizando en los alrededores de A, ¿sí? Pero nunca toco A, no lo toco. Eso es el entorno reducido. A mí no me interesa lo que sucede en el punto, pero sí en los alrededores. En los alrededores, ¿qué tan alrededor? ¿Sí? Ustedes se pueden preguntar, ¿qué tan alrededor vamos a analizar? Vamos a analizar si el punto A vale 5. Entonces mi alrededor será desde 1 hasta 9, ¿sí? ¿Cuánto vale delta? Delta no puede ser muy grande, delta tiene que ser pequeña, ¿sí? Estamos hablando, por ejemplo, acá podría ser de 4,991, exagerando, o 99, luego aparece 5,01. Tiene que ser un delta más pequeños todavía, pero ahí más o menos para que se vayan imaginando los alrededores. Entonces vamos a analizar por este costado sin tocar el 5 y por este otro costado del 5, ¿sí? Al lado derecho y al lado izquierdo. Y ahí aparece el concepto de límites laterales. ¿Por qué? Porque yo solamente hablo del lado derecho o del lado izquierdo nomás, pero nunca hablo de todo el intervalo completo, porque 5 no está contenido en el intervalo. Por eso hablamos de entorno reducido, ¿sí? Acá diríamos entorno reducido de centro 5 y radio delta. Delta es ese chiquitito, depende qué tan chiquitito lo hacemos. Si lo hacemos de 0,001, ¿sí? Entonces mediré 0,001 unidad hacia la derecha y hacia la izquierda también, ¿sí? Bueno, a eso hablamos. Una vez que ya sabemos que el límite trabaja en los alrededores del punto, ¿sí? Por derecha o por izquierda del punto, pero nunca en el punto, entonces ahí sale también lo que son límites laterales. Los límites laterales analizan tanto por derecha como por izquierda. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque aparece un símbolo como superíndice, como una potencia, le aparece al numerito al donde yo estoy analizando. En este caso estoy analizando en A, bien, bien genérico, ¿sí? Entonces cuando hablamos por derecha, tiene que ser positivo. Este es por derecha, ¿sí? Entonces decimos, si el límite cuando x tiende a por derecha de la función f de x es igual a L, dice, así se lee. Entonces, aquí aplicamos la definición. La definición que dice, para todo epsilon mayor que cero, existe un delta mayor que cero. ¿Por qué tenemos epsilon y delta? Porque son finitos, tanto A como L son valores finitos. Entonces, trabajamos con esas variables, epsilon y delta. Entonces dice, para todo X perteneciente, fíjense esto, ¿sí? El lado derecho de A, desde A, centro A, dice del intervalo que empieza en A hasta A más delta. Entonces estamos hablando del lado derecho. Si fuera este gráfico, estaríamos analizando esa parte de 5 a la derecha, ¿sí? O sea que analizamos esa parte que queda con celeste, de A hasta A más delta que tenemos aquí, ¿ves? Y eso, ¿qué tiene que suceder entonces? Que la función menos el límite, ¿sí? Ese valor absoluto, tiene que ser menor que epsilon. Bueno, ¿qué es eso? Esa es la distancia que hay del valor de la función al límite. Y nosotros vamos alquilando, vamos calculando ahí, ¿sí? Entonces, mire, proyectemos acá. Acá tenemos a A, ¿sí? Y vamos proyectando acá. Acá nunca no, esto sería lo que nosotros realmente en los alrededores de A vamos analizando, ¿sí? Nunca tocamos A. Sí, siempre en los alrededores, bien cerquita, pero no lo llegamos a tocar, ¿sí? Y A en sus alrededores tiene un valor finito, que es L, ¿sí? Porque yo si voy por izquierda o por derecha, voy a obtener ese valor de L. Es como ir por acá, ¿sí? Hasta casi llegar a la función y decir, bueno, ¿a qué valor la función se aproxima? ¿A qué valor se aproxima? ¿Sí?
Entonces decimos AL. Pero si tomamos ahora A más delta, porque es hacia la derecha, ¿sí? Es como decir, bueno, ¿eso a cuánto, a qué distancia de L estamos? Entonces esa distancia es epsilon. Este pedacito que yo marco con rojo es epsilon. Ese epsilon puede ser tan pequeño como pequeño sea la distancia a más delta. Si esto es chiquitito, póngale que te hubiera sido 5 efectivamente, y esto es 5,000001, ¿sí? Probablemente el epsilon también sea un valor chiquitito, ¿sí? Con muchos ceros el decimal. ¿Sí? Esto está a grosso modo para que se vea que hay una distancia, porque nosotros en realidad en el punto no nos estamos acercando, ¿sí? Bien, entonces, nosotros por derecha, cuando veamos gráficamente, esto es la parte, no sería formal. ¿Cómo van a hacer ustedes gráficamente? Gráficamente tienen que hacer así. Les van a dar la función y ustedes van a decir, bueno, voy por derecha y voy por la función, así. ¿Hasta dónde? Hasta mi imaginaria recta en A, ¿sí? Bien derechita supuestamente, pero bueno. Hasta esa recta imaginaria que está en A, me voy aproximando por la derecha, ¿sí? Y voy a decir, bueno, me aproximo hasta casi tocar A y ¿a qué valor me acerco? Y bueno, voy a leerlo. A L, ese es mi valor de límite. Eso es por derecha, ¿sí? Por izquierda es lo mismo, casi lo mismo, fíjense. Nosotros acá, fíjense que acá vamos a poner también ahí una recta vertical en violeta, hasta ahí vamos a llegar. Y vamos a ir por izquierda, por la gráfica es como ir, ese es el camino que nosotros tenemos que ir tocando, ¿sí? Voy por izquierda hasta casi tocar esa línea imaginaria, así mental tiene que ser, ¿no? No está grabando en el gráfico, pero prácticamente es casi tocar su línea de trazo que podrían hacer. Y una vez que ya llegan ahí, proyectar. ¿Qué valor toma ahí? ¿A qué valor nos estamos aproximando? A L. Entonces, por izquierda y por derecha analizamos así gráficamente, ¿sí? ¿Cómo se hace eso con la definición? ¿Sí? Bueno, entonces empezamos escribiendo esto que estamos analizando en términos de matemáticos, digamos. Límite cuando x tiende a por la izquierda de la función f de x es igual a L, decimos. Es lo que estuvimos marcando acá, ¿sí? Aquí estuvimos viendo por izquierda. Entonces, esto sería por izquierda. Aplicamos la definición. La definición va a decir para todo epsilon mayor que cero, existe un delta mayor que cero, tal que el x pertenece al intervalo a menos delta a. ¿Por qué el a menos delta a? Porque nosotros teníamos el intervalo completo, ¿sí? Que nosotros analizamos es este, a menos delta, a más delta. ¿Sí? Cuando es por la derecha analizamos esta parte. Y cuando es por izquierda es este. Y entonces el intervalo, ¿cómo se escribe? A menos delta a. ¿Sí? Por eso está, este es un intervalo. ¿Sí? ¿Qué se tiene que verificar entonces? Se tiene que verificar que la distancia de la función al límite tiene que ser menor que epsilon. O sea, si nosotros analizamos en los intermedios también de ese punto de epsilon, fíjense acá, en los puntos intermedios de epsilon, me va a dar un valor que está contenido en ese intervalo, ¿sí? Pero su epsilon es más pequeño, ¿sí? Nunca va a ser mayor que el epsilon, la distancia que el epsilon que tiene, ya marcado con el valor de delta que ya lo tracé. ¿Sí? Entonces, esto queda así, queda de aplicar la definición y dejarlo planteado esto, ¿sí? Que la distancia de la función al límite tiene que ser menor que epsilon. Si yo tomo un valor de acá, ¿sí? Cualquier valor que esté en medio de esos extremos de a menos delta a, me tiene que dar un valor, dice que tiene que ser menor que el epsilon trazado originalmente, ¿sí? ¿Y cómo se hace eso? Bueno, originalmente yo tengo que trazar un delta. ¿Cuánto va a valer mi delta? Bueno, yo digo 0,01. Nada más que acá en la definición formal no vamos a plantear números. Estamos diciendo de forma general. O sea, por eso es que como que dicen que no se entiende, que cómo sabemos cuánto vale delta o epsilon. Bueno, en algún momento tenemos que dar el valor. Ese valor, por ejemplo, si decimos que delta vale esto, ¿sí? Que está acá, 0,01.
Entonces, de acuerdo a la expresión de la función, ¿sí? Y del límite que tengamos, ¿sí? Vamos a calcular un épsilon, ¿sí? Ese épsilon va a salir de acá, de esta de aplicación de la definición. Recién, o sea, estos valores salen de acá, depende qué dato me dan, si me dan épsilon primero o para calcular delta o me dan delta para calcular épsilon, depende del ejercicio. Lo más general siempre aparece que me dan el valor de épsilon, ¿sí? Pero siempre me lo dan. Eso es lo que ustedes tienen que saber. Bien, entonces, ¿qué es lo que les tiene que quedar en claro? Que acá solamente está definiendo en qué intervalo está trabajando, ¿sí? Por derecha va a trabajar desde A hasta A más delta. Y va a plantear esto, que la distancia de la función al límite, ¿sí? Es menor que epsilon. Y cuando estén por izquierda, ¿sí? O sea, acá abajo, el X donde están trabajando es de A menos delta hasta A, en ese intervalo. Y la distancia, ¿no es cierto? La función al límite es menor que epsilon. Y es nada más. Como no tienen valores numéricos ni nada, en realidad lo único que tienen que tratar de ver cuando hacemos la aplicación. Y acá tenemos algún ejercicio de aplicación, ¿sí? Más adelante. Por ahora, lo único que podemos decir, ¿cuándo existe el límite? Cuando x tiende a de una función y vale L. ¿Cuándo existe? Bueno, como ustedes han visto gráficamente, yo puedo ir por izquierda y por derecha en la función. Yo tengo A, ¿sí? Y yo voy a trabajar por izquierda y por derecha. ¿Sí? Y voy a ver a qué valor se aproxima, que es casi como sacarle el valor a la función, pero no siempre, porque si esto fuera un huequito, ¿sí? Y acá estuviera el valor de la función, ¿sí? No voy a leer ese valor, sino que voy a ir siempre por la función. Por eso es que cuando yo le digo si voy por derecha, bueno, voy por derecha y voy trazando la flechita, pero ¿por dónde? Por la función. Y si voy por izquierda, también voy por la función, ¿sí? Entonces, siempre eso que les quede. Entonces yo voy a decir, bueno, por izquierda, límite cuando x tiende a por izquierda de la función, ¿vale? Y supongo que le llamemos a este L5, L5. Y por derecha, x tiende a por la derecha, ahí está el signo más de la función fx. También valía L5, porque si voy por derecha, fíjense, acá yo le voy a cambiar el color. Si yo voy por derecha, acá, entonces, ¿ves? Me aproximo al mismo valor, a L5. Entonces, como son iguales los límites laterales, entonces existe el límite cuando x tiende a A. Ya no pongo los índices, esa potencia, ni más ni menos. Cuando yo no la pongo, estoy diciendo que por ambos lados se aproxima ese resultado, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, ahora, como siempre conocíamos al límite, estamos diciendo que por ambos lados, en este caso, de A, ¿sí? Que es el valor al que tiende x, eso me vale L, ¿sí? En este caso existe la función f de x y vale L. Voy a intentar, chicos, correr esto, ¿sí? Y vale L. Bien, no sé, hay una pregunta aparece en el chat. Profe, Creo que tendencia será mayor o no. Dice. ¿Cuál es la pregunta? ¿Acá? profe, entonces cuando vaya por izquierda y por derecha, ambos tienen el mismo valor, ¿no? Para que exista el límite por ambos lados, sí, tiene que tener el mismo valor. Pero no siempre sucede eso. A veces por izquierda vale un valor y por derecha vale otro. Ahí en ese caso, cuando son iguales por izquierda y por derecha, entonces existe el límite por ambos lados, ¿sí? Pero si este valdría 4 y este vale 3, entonces este no va a existir, ¿sí? Eso ya los casos lo vamos a ver porque tenemos ejercicios, digamos, para plantear ahí. Y en el chat he visto hay una consulta, no sé si es de la misma persona, dice que creo que tendría que ser mayor o no, dice por derecha. Cuando estamos por derecha, dice, ¿no? No, porque acá fíjese que lo que está diciendo es que si yo tomo cualquier valor de x, ¿sí? Esta sería otra interpretación. Tomo cualquier valor de x que esté contenido en este intervalo, ¿sí? Siempre a la derecha de A, ¿sí? O sea, puede ser A más 0,0000, tanto cero como se imaginen. Ahí, o sea que estaría un puntito acá. O podría ser otro puntito más allá, pero no llego a delta todavía, al extremo de delta. Entonces, el segmento que me va a producir esa distancia de la función de lo que yo vaya obteniendo, ¿sí? Y voy a ir tratando de ver a qué valor me aproxima, ¿sí? Y es como ir aproximándome ahí
y fíjense que proyecto. Y me da un segmento. Esa es la distancia. Esa distancia es f de x menos L. Y para ese valor que está contenido dentro de ese intervalo, siempre va a ser menor que el extremo. ¿Sí? En el extremo, si yo tomo justo en el extremo a más delta, me va a dar con el épsilon. ¿Sí? Para esta gráfica, porque justo es decreciente. Si fuera creciente, ¿sí? Vamos a tener por arriba el L menos más epsilon va a ser ahí. Y en el otro caso va a ser menos epsilon. Es que en este caso he dibujado justamente una función decreciente. ¿Sí? Acá tengo una función creciente. En esta función. Bien. Igual no se preocupen porque lo que ustedes tienen que decir en la teoría, ¿sí? Es la definición formal. O sea, limpito esto, ¿sí? Tal cual está. Pero si lo quieren entender qué significaba, son los segmentos que yo voy trazando ahí. Va a depender de qué valor contenido en ese intervalo tomo. Si yo tomo el valor del extremo, A más delta, ¿sí? Me va a dar el extremo, L menos epsilon. Todo este segmento me va a dar. ¿Lo ven? No sé si yo estoy trazando con el mismo color o con amarillo lo voy a poner. Todo ese segmento me va a dar. Sí, o sea, un segmento completo, todo epsilon me va a dar. Pero como nosotros acá estamos diciendo que no lo tomamos todo el segmento, sino que vamos a tomar algún valor que esté contenido dentro de ese intervalo, entonces siempre ese valor me va a dar una distancia, o sea, un segmentito, uno más chico, el otro más pequeño, dependiendo qué tanto nos estamos aproximando a o alejándonos, ¿sí? Solamente eso gráficamente como obtienen. Pero eso no lo tomamos. Es para que ustedes más o menos se den una idea de lo que sería el entorno donde analizamos el límite nada más. Lo que ustedes sí van a ver son el cálculo del límite. Y en el cálculo del límite, si nosotros acá tenemos 6 casos diferentes que se utilizan. Uno, propiedades, y los demás utilizan los métodos que van a utilizar para resolver un límite en la parcial, por ejemplo. ¿Sí? Y acá comenzamos con el primero. Fíjense que lo primero que tienen que hacer ustedes cuando tienen un límite es decir si está determinado o no, ¿sí? Si ustedes no dicen eso, entonces no podemos, o sea, no lo analizan así, puede ser que hagan todo un desarrollo y haya sido al vicio, ¿sí? Por ejemplo, acá, en el primero. Y en el límite cuando x tiende a 2 de la función, ¿sí? No sé si se me escucha bien, ¿eh? Que en el límite cuando x tiende a 2 de esta función, ¿sí? Y lo primero que tenemos que hacer, preguntarnos es si está definido. ¿Estará definido? Decimos nosotros. Es lo primero que nos preguntamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer para eso? Vamos a analizar numerador a cuánto tiende y denominador a cuánto tiende. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es reemplazar, decimos nosotros. Sí, ¿cómo reemplazan? Y bueno, te hacen el cálculo rápido, así. Donde está la X ponemos el 2 y ponemos los otros valores que tengamos ahí y me queda raíz cúbica de 27. ¿Cuánto es la raíz cúbica de 27? 3. 3. 3. Entonces, todo ese cálculo que han tenido que hacer, ¿sí? Lo ponen acá. ¿Sí? En el denominador también decimos cuánto tiende y bueno, ¿cuál sería el cálculo que ustedes harían? 4 más 2 al cuadrado. 2 ¿por qué? Porque es el valor al que tiende X. Entonces aquí decía, bueno, esto me da 4 más 4 entonces esto es 8, ¿sí? Entonces dice, mira, me da. Ustedes agarran y dicen, sí, sí, no, me dio directo, dicen ustedes, me dio 3 octavos. Y sí, me dio 3 octavos, ¿sí? Pero por ahí, si el profesor le dice, ¿qué propiedades aplicó? Si le dicen apliquen las propiedades del límite, rara vez lo van a decir, ¿no? Pero le pueden preguntar tal vez en la teoría, ¿qué propiedad pudieron haber Bueno, entonces van a decir, bueno, ¿qué propiedad puede hacer? ¿O para qué tengo las propiedades? Entonces va a decir, bueno, si yo tengo el límite de un cociente, voy a tener el cociente de los límites. Donde primero voy a tener esto, raíz cúbica de x más 25, y acá voy a tener de 4 más x al cuadrado, ¿sí? Entonces decir, bueno, ¿y ahora qué propiedad hago? Bueno, puedo introducir el límite dentro de la raíz cuadrada, entonces la raíz cuadrada queda afuera y una propiedad, ¿se acuerdan? El límite cuando x tiende a 2 de x más 25. Y como es una suma, se convierte en la suma de los límites, ¿sí? Y en el denominador lo mismo, tengo una suma y se convierte en la suma de los límites, más. Y la potencia acá de x cuadrado me va a quedar el límite adentro
Y ahí va a tener. Ahí estoy aplicando todo propiedades. Bueno, este es el límite de la función identidad que lo vimos al comienzo de hoy. Este es el límite de la función constante. Acá tengo otra función constante y acá tengo otra función de identidad. Básicamente se reduce a eso. Entonces le voy a decir, ah, pero es lo mismo, profe. Porque en este caso me va a dar cuánto, 2 para la función identidad. Y el límite de una constante, esto es la misma constante. Entonces, ¿qué está haciendo, profe? Bueno, estoy solamente reemplazando, tal cual. Pero ¿cómo he llegado a eso? He llegado aplicando las propiedades. Hay veces que las propiedades nos salvan, ¿eh? Nos dejan encontrar lo que no vemos a veces automáticamente. Pero acá, si nosotros queremos aplicar propiedades, podría ser así. Claro que esto no lo van a tomar en la parte práctica. Tal vez le hagan una pregunta en la parte teórica, ¿sí? En la parte práctica solamente les interesa ese resultado. Estaba definido y no tenía que hacer más nada. Daba 3/8. No todos los límites van a ser tan fáciles como ese. Si nosotros acá vemos este siguiente límite cuando x tiende a 1, vamos a decir, bueno, a ver, ¿cuánto tiende el numerador? Estará definido esto y decimos, bueno, 1 al cuadrado es 1, más 2 por 1 es 2, ya va 3, 3 menos 3, 0. Y en el denominador, ¿cuánto le da también? Yo creo que le da el mismo resultado. Da Entonces acá 0. decimos, está indeterminado. ¿Y qué significa eso? No puedo sacar un resultado sin eliminar alguna cosa que me produce la indeterminación. ¿Cómo sé lo que me produce la indeterminación? Y bueno, tengo que mirar acá, ¿sí? Ahí, eso. Entonces nosotros lo hacemos más grande. X tiende a 1, ¿sí? ¿Cuál es la reglita? Quítale la punta a la flecha, ¿sí? Entonces me queda X menos 1. Eso es lo que tengo que simplificar. Esto es lo que tenemos que intentar encontrar, ¿sí? Tenemos que tratar de encontrar el X menos 1, es dentro de esa expresión. Pero así como está, no lo podemos simplificar, vamos a tener que factoriarlo, algo que ustedes ya vieron en el curso de nivelación. Entonces vamos a decir, bueno, sabemos que 1 es raíz del polinomio que está arriba, ¿sí? Entonces, ahí, pero ¿cómo obtengo la otra? Bueno, tienen varios caminos. O sacan las raíces de acá, de la función cuadrática, ¿sí? Que ya la saben sacar seguramente, o lo dividen, ¿sí? O sea, va a ser toda esta operación más 2x menos 3 dividido x menos 1. Al resultado que les dé acá van a multiplicar con el x menos 1 y lo van a colocar ahí, ¿sí? O sea que acá le va a dar dos factores. Uno va a ser seguro el x menos 1 y la otra va a ser lo que les queda acá. Pongámosle resultado y acá va a ser resultado, ¿sí? Ahora hagamos la división, ¿sí? Para recordar un poquito. Pueden aplicar también este, la otra regla, ¿sí? Lo que le enseñaron varias en el curso de nivelación, si no me equivoco. Yo voy a hacer la división común. Entonces, x al cuadrado dividido x, está de x. X por x, x al cuadrado. Le cambio de signo. X por menos 1, menos x. Cambio de signo, más x. Entonces me queda 3x. Bajo el menos 3 que ya tenía ahí, ¿sí? Ahora, 3x dividido x, sí, está de 3. Entonces pongo más 3. 3 por x, cambio de signo, me va a dar menos 3x. 3 por menos 1, menos 3. Cambio de signo, 3. Se va, me dio 0. Es exacta la división. No me dio no me sobró nada, digamos, ningún resto. Bueno, esto era haciendo la división. Otros de ustedes capaz que sacan las raíces y fue más fácil, le dio el 1 y el menos 3 y escribió la ecuación de segundo grado en términos de su raíz. Ahora el denominador es la pregunta, ¿cómo hago? También tienen que aplicar el factoreo y pueden aplicar el factor común. ¿Cuál sería el factor común de 7x menos 7? 7. 7. Le pongo 7 y me va a quedar, bueno, al primer término solamente le va a quedar x y al segundo término me va a quedar el 1. ¿Sí? Tal que son equivalentes a expresiones. Entonces ahí fíjense que ya puedo ahora, tranquilamente puedo simplificar. Y era lo que quería, solamente simplificando se me va la indeterminación. Entonces el siguiente paso es, ¿cómo me quedó? Bueno, yo lo hago para que te lo vean clarito. Si no, ustedes ya ahí nomás evalúan. Entonces el numerador me da, si x tiende a 1, numerador da 4. Denominador ya está fijo, que es 7. Resultado, 4 séptimos. ¿Ve? Entonces la indeterminación se va solo cuando yo simplifico. Si no simplifiqué nada, todavía no he eliminado la indeterminación, ¿sí? Este es un caso entonces, uno de los primeros casos es usar factoreo.
¿sí? Una forma de resolver el límite. Ahora vamos a ver el otro caso, que es el límite cuando x tiende a -1, ¿sí? De esta cociente, fíjense. Una de grado 3 y la de abajo grado 4. Bueno, veamos si está definida. Es lo primero que tienen que hacer. Por ahí te hacen factorio y todo y estaba definida y no había nada que hacer. Hay veces que en los parciales le ponen una definida a propósito. Y hay otras veces que dicen, ay, que seguro que hay que trabajarla. Tienen que verificar siempre. Veamos, ¿el numerador a cuánto tiende? -1 al cubo es -1. Por el 3 me da -3. El -1 al cuadrado me da 1 positivo. Por el -2, -2. -3, -2 más 5. Eso me da 0, ¿cierto? El denominador, ahora veamos. -1 a la cuarta, como es positivo, me da +1. -1, 0. Otra vez está indeterminado. Oh, y otra vez quiere decir que vamos a tener que operar. Y ahora veamos qué es lo que tenemos que eliminar. Vamos a mirar acá. Entonces, x tiende a -1. Otra vez la reglita es quitar el signo. Menos por menos, ¿cuánto es? Esto menos por menos. Es claro, sí, alguien que dijo bien suavecito. Esto es lo que tenemos que eliminar. ¿Sí? Hasta que no simplifiquemos el x+1 de esta expresión, no vamos a poder eliminar la indeterminación. Entonces otra vez podemos aplicar la división o Ruffini. Algunos aplican Ruffini porque les parece más cómodo. ¿Sí? Entonces acá vamos a decir 3x al cuadrado dividido x, está de 3x cuadrado, 3x cubo. Entonces multiplicamos y me da el mismo término pero cambia de signo. 3x al cuadrado por 1, 3x al cuadrado pero cambiado de signo me va a dar menos 3x al cuadrado. Simplificamos, acá me queda menos 5x al cuadrado y bajo el 5 que tenía acá, más 5. Volvemos a ver si podemos dividir, sí, se puede seguir dividiendo, me queda 5x, ¿sí? 5x negativo por x me da menos 5x al cuadrado. Cambiado de signo me va a dar positivo. Menos 5x por 1, menos 5x. Cambia de signo, más 5x. ¿Sí? Simplificamos, me queda 5x más 5, ¿sí? Este 5 acá que está más ordenadito va a ser que se escriba ahí. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a intentar correr esto. Pues no tengo tanto espacio. Ya lo pusimos acá. Bien. Ahora entonces tenemos el 5x más 5. Dividimos por el x más 1. Entonces 5x por dividido x me da 5. Entonces más 5. Tal que 5 por x me da 5x. Cambiado de signo es menos 5x. ¿Sí? Ahora 5 por 1 me da más 5. Cambiado de signo, menos 5. La regla siempre dice cambiar. El resto me queda 0. Entonces exacto. Entonces el límite, cuando x tiende a -1, en el numerador que voy a escribir, el x más 1 seguro. ¿Sí? O sea, se escribe este por este. Entonces pongo 3x cuadrado menos 5x más 5. Ya en el denominador tengo que hacer lo mismo. ¿Sí? Voy a tener que hacer mi cálculo auxiliar. X a la cuarta menos 1 dividido el x más 1. Bueno, acá me queda que es x al cubo. Si yo divido el x a la cuarta por x más 1. Entonces x al cubo por x, x a la cuarta, pero le cambio de signo. X al cubo por 1 es x al cubo, cambio de signo, menos x al cubo. Se me va la x a la cuarta. Y así vamos repitiendo la división, ¿sí? ¿Hasta qué punto? Menos más x cuadrado. Hasta que más o menos ya llegamos a la solución. O sea que me queda más x. Entonces me queda menos x cuadrado, menos x. Me queda menos x menos 1. Entonces acá me queda menos 1 por x menos x. Y acá va x positivo. Menos 1 me da la multiplicación. Acá más 1 me da 0. ¿Sí? No me queda el resto. Entonces acá en el denominador le va a quedar el x más 1 por x al cubo menos x cuadrado más x menos 1 entre paréntesis. Y fíjense que ya está todo factoreado. ¿Sí? He seguido factoreando, aplicando las divisiones. Entonces acá simplifico lo que necesito simplificar. ¿Sí? Y ahí ya me queda seguramente determinado porque ya puedo sacar el resultado. ¿Y cuál es el resultado que me queda acá? A ver quién lo puede calcular. Acá en esta parte, en el primer término, me da 3. ¿Sí? Más 5, 8.
más 5, 13. ¿Está bien, chicos? Ustedes vayan calculando también. Me queda menos uno, menos uno, menos uno, menos uno. ¿Sí? 4. Menos 13 cuartos. ¿Puede ser? ¿Está bien o no? Voy a escribirlo mejor. Menos 13 cuartos. ¿A ustedes también le dan 13 en el numerador? Hagamos el cálculo. Menos 1 Sí, por profe. cada. ¿Sí? Bien. Entonces no hace falta que yo haga la verificación. Y ahí ya llegamos a la solución. Muchas gracias, chicos. Entonces seguimos aplicando acá el factoreo. ¿Sí? Y hasta ahora parece ser que la solución es hacer el factoreo siempre. Bueno, acá hicimos la Profe, división. Sí. ahí en el número 3 digamos, para encontrar esa raíz, el x más uno siempre restamos por menos. Claro, lo que pasa es que tienen que, por ejemplo, acá era que x tiende a menos uno. Y lo que hacemos nosotros es borrarle la punta de la flecha del que decimos que tiende, ahí, y lo interpretamos como un signo menos. Entonces acá este menos menos se hace más, entonces x más uno. ¿Bien? Es Sí, una profe, regla perfecto. mnemotécnica, no tan matemática. Así como saber qué es lo que tengo que simplificar, entonces es una reglita para recordar. Entonces en este caso, en este ejercicio hemos usado factoreo y también hemos usado la división. Fíjense que el denominador es x a la cuarta menos uno, podrían haber utilizado por factoreo. Saben que esto es la diferencia de cuadrado, x al cuadrado menos uno por x al cuadrado más uno. Y acá lo podrían haber abierto también, es el x menos uno por el x más uno por el x al cuadrado más uno. Y ya está. Y no hacían la división. Pero bueno, es que yo le tengo que dar el camino más largo a veces. ¿Sí? Lo podrían haber planteado por factoreo. Por eso este ejercicio consta de factoreo o la división, ¿sí? Como método clave para resolver. En el ejercicio 4 fíjense que acá ya el límite tiende a 3 y vamos a ver que nos aparece acá una raíz cuadrada. ¿Sí? Ahora vamos a ver si es que esto está determinado o no. El denominador ya vemos que no, porque 3 al cuadrado menos 9 da 0. Y veamos el numerador. De 3 por 3, 9. Más 7, 16. O sea, todo lo que está dentro de la raíz. Raíz de 16 es 4. 4 menos 4, 0. O sea que también está indeterminado. Entonces, ¿cómo tenemos que resolver esto? Bueno, fácil. ¿Aplicamos factoreo? Dicen las compañeras. No, no podemos aplicar factoreo a todos los casos. Cuando nosotros tenemos la raíz cuadrada, ¿sí? Lo que nosotros podemos aplicar es el conjugado. Entonces, ¿cómo se hace eso? Fíjense que la raíz cuadrada le restamos un número 4, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es multiplicar, ¿sí? Por la misma raíz, pero en lugar de restar el 4 vamos a sumar 4. ¿No? ¿Para qué hacemos eso? Para que el numerador se convierta en la diferencia de cuadrado. Entonces, ¿no? Habíamos multiplicado. Yo uso muchos paréntesis porque si no, después quedan como términos, si no, se confunde la expresión. Entonces acá el producto, arriba y abajo, fíjense que no alteré la expresión original, porque yo tranquilamente podría simplificar esto y quedo con la misma expresión original, ¿sí? No he alterado nada. Bien. Entonces arriba me va a quedar la diferencia de cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que se le va al cuadrado a la raíz menos el 4 al cuadrado. Todo eso dividido lo que ya tenía. Pues acá me queda, estoy reescribiendo lo que ya tenía. Entonces se va con la raíz, ¿sí? ¿Y cómo me va a quedar? Límite, cuando x tiende a 3, de 3x más 7 menos el 4 al cuadrado que es 16. Y vuelvo a repetir lo que está en el denominador. Ya me fijo lo del chat, no sé qué. Sí, estamos racionalizando, ¿sí? ¿Qué es eso? Nada más que nosotros le decimos conjugado. Bien, o ¿No sería más racionalizar. 16? No, porque cuando yo hago la diferencia de cuadrados, a menos b por a más b, el resultado de esto, ese producto es a al cuadrado menos b al cuadrado. Por eso es diferencia de cuadrado. Lo llevo a ese caso de factoreo. ¿Sí? Bien. Ahora sigamos. Entonces en el numerador me va a quedar
Ya las constantes las puedo unificar en una sola. Ya 3x menos 9. ¿Y qué es lo que tenemos que simplificar en este límite? A ver si ustedes lo ven. ¿Cuál es el factor que yo tengo que eliminar ya cuando termine de operar esto? Porque yo hasta ahora no he simplificado nada, así que no he eliminado la indeterminación. A ver si El alguien X le... menos 9. Muy bien, Acuña. Es el x menos 3, ¿sí? Yo le quité la punta de la flecha de acá, entonces me queda ahí. Entonces, tratemos de factorear tanto numerador como denominador para que aparezca el x menos 3. En el numerador está fácil, porque yo si aplico el factor común, me va a quedar 3 por x menos 3. Y en el denominador, el x menos 3 está contenido acá, en esa diferencia de cuadrados. Entonces pongo x menos 3 por x más 3, todo eso multiplicado a la raíz de 3x más 7, todo eso más 4. Y ahora sí elimino lo que tengo que eliminar, lo que me provoca la indeterminación. Entonces ahí ya vemos, arriba ya me quedó que vale 3. Y en el denominador, ¿cuánto vale? 3 más 3, acá me da 6. Acá era 3 por 3, 9, 16, 4, más 4, 8. 3,48 puede ser, ¿sí? Entonces, ¿lo ven, chicos? Ahí ya terminamos recién y pude obtener un valor. Si no, antes me daba 0 sobre 0. Bueno, esto capaz que se pueda simplificar. Ese 3,48 se puede expresar como 1 sobre 16, parece. ¿Sí? Bueno, pero es lo mismo, son fracciones equivalentes. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? ¿O hay alguna pregunta para hacer? ¿Se entiende? Sí. Sí, se entiende. Bueno, entonces acá hemos utilizado otro método, que es el conjugado, o racionalizando, como dice el compañero. En la secundaria muchas veces lo vemos como racionalización. Bien, ahora vamos a ver el caso 5. Fíjense que tengo raíces cuadradas, pero también tengo raíz cúbica y tengo raíz sexta. ¿Sí? Estamos en problemas. ¿Será solo el conjugado o qué haremos? Bueno, primero veamos si realmente estamos en problemas. ¿A qué valor tiene este límite? ¿Estará determinado o no? Y fijémonos, equivale 2. 2 por 2, 4, menos 3, 1. Me da 1, menos 1, 0. Y en el denominador también 0. Está indeterminado. O sea que voy a tener que aplicar algo. ¿Pero qué método utilizo? Y si factoreamos, ¿podremos factorear? ¿Qué dicen ustedes? No. ¿Sí o no? No. Si aplicamos la racionalización, ¿no funcionará? ¿O la racionalización solamente es cuando tengo raíz cuadrada? ¿Se puede aplicar la distributiva en las raíces? Distributiva, ¿cómo es eso? A ver, explíqueme la distributiva en la raíz. ¿Ah? ¿Qué quiere decir Porque distributiva? ahí, digamos, tienen la misma base, digamos. Tiene la misma base. Muy bien, muy buena observación. ¿Sí? Por esa característica, que tiene la misma base la raíz, todas las raíces, es que lo que nosotros vamos a aplicar un nuevo método, se llama sustitución. Y la sustitución consta en que voy a poner una nueva variable, en este caso puede ser t, puede ser u. ¿Sí? Hoy me cae simpática la u. Y esa u va a ser 2x menos 3. Pero si yo lo reemplazo por 1 más, no tiene sentido, o sea, no me ha resuelto en nada el límite. Fíjense que puedo reemplazar y me va a quedar una cosa que todavía no la puedo trabajar. A mí me conviene que esa u tenga una potencia. ¿Y qué potencia tiene que ser? O sea, un número que sea divisible por todos los índices de la raíz que tengo ahí. Yo tengo raíz 2, o sea, índice 2, índice 3, índice 6. ¿Qué potencia? ¿Qué número tendría que ir como exponente de la u para que sea divisible por todos esos numeritos, esos índices? Por 2. 6. 6, muy bien, señorita, 6. ¿Por qué? Porque si yo lo pongo con el índice 6 es divisible, ¿no es cierto? Por el índice 2, 6 dividido 2, sí. Y por el índice 3, 6 es divisible por 3, sí. ¿Por qué digo divisible? Bueno,
Porque fíjense que lo que nosotros vamos a hacer ahora es otro límite, donde la variable nueva va a ser u. Y decimos yo, ¿y ahora cuánto vale u? Y bueno, u se calcula de acá. Si x tendría a 2, entonces u a la sexta va a valer 2 por 2 menos 3, que eso era 1. Entonces u va a ser la raíz sexta de 1, o sea, u tiende a 1. ¿Sí? Desde acá voy a poner que u tiende a 1. Y ahora voy a poner la u a la sexta con raíz sexta menos u a la sexta con la raíz cuadrada. El 2 u a la sexta afectada por la raíz cúbica. Eso menos 2. Bien, en el primer término, en la raíz sexta de u a la sexta, ¿cómo lo puedo escribir también a esa expresión? De otra forma. ¿Se simplifica? Para esta, para la primera. Recuerden que la raíz no es nada más que una potencia. Yo sí tengo raíz de 2, a lo mejor pongamos de 8. Esto yo lo Quedaría el puedo... límite cuando tiende a 1 encerrado en 6. O sea, potenciado todo en 6. Sí, pero recuerden esto, mire, esta es una ayuda. ¿Ayudo o no sé? O oscurezco todo, mire. Yo si quiero escribir raíz cuadrada de 8, lo puedo escribir así, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Como 8 a Sí, la Se puede media. escribir así. Bien. Y si yo sé Yo que lo 8 pongo. es 2 al cubo, entonces yo voy a tener 2 al cubo, todo eso por un medio. O bien voy a poner 2 a la 3 medio. ¿Es verdad eso? No. ¿Sí? Yo, ¿Ustedes han yo hecho creo que eso ya está mal, ejercicio? ¿no? ¿Seguro? está bien, creo. Sí, es un producto de potencia. Digo, esta sería la potencia por un medio. Que es lo mismo que tener, como es un medio, esto es como tener 3 medios, sí, es lo mismo. Esto sí es verdadero. Eso nos enseñaron en el curso de nivelación, pues. Exactamente. Entonces, La regla valiéndonos de de, potencia, ¿cierto? sí, recordando todo eso, chicos, ¿eh? Entonces ustedes van a escribir u a la sexta, todo eso a la un sexto, menos u a la sexta a la un medio, ¿sí? 2 por u a la sexta a la un tercio, porque es la raíz cuadrada, las raíces son números fraccionarios realmente, no hay potencia. Entonces, en el primer término que tengo u a la sexta por elevado a la un sexto, ¿cuál va a ser el resultado final? Acá yo le estoy esperando. Tengo el u, que resulta me queda como la potencia si tengo 6 por un sexto. 1. Uno. No sé que no le, A la no le 1. pongo nada. En el segundo término del numerador, o sea acá, La tercera. 3. 3. 3. Por eso es que le decía si era divisible, porque 6 voy a dividir por 6. Después 6 voy a dividir por 2 en la raíz cuadrada. Y en el término de abajo, ¿cuál es la potencia de u? 2. 2. 2. ¿Ves? Y ya está. Por eso era un número divisible cuando le dije la potencia de u. Miro los índices porque esos son lo que va a estar en la fracción, ¿sí? En mi potencia. Entonces, fíjense que acá transformé un ejercicio que era de raíces en un cociente de polinomio, ¿sí? Entonces, acá lo que ya aplico, lo que ya conozco. Por ejemplo, acá puede ser factoreo. Factoreo la u y me queda 1 menos u al cuadrado. Sobre, y acá puedo aplicar el 2. ¿Y qué tengo que simplificar acá en mi nuevo límite? Tengo que u tiende a 1. ¿Qué tendré que simplificar? U menos 1. U menos 1. Y fíjense que acá tengo las diferencias cuadradas. Pero estas diferencias cuadradas son casi iguales, pero difieren en el signo. En una tiene el u cuadrado, está negativo, y en el de abajo el u cuadrado está positivo, ¿no es? Entonces una de las dos va a tener que factoriarse con el signo, ¿sí? Entonces digo, bueno, voy a factoriar el denominador que está más fácil. Entonces ahí yo le lo cambio por menos 2, va a quedar 1 menos u al cuadrado. ¿Puedo simplificar todo? Y esa diferencia del cuadrado yo sé que está contenido el 1 menos u por el 1 más u
Sí, y si son iguales los factores, puedo simplificar. Si quieren ustedes, lo desglosan en los dos factores, pero esto ya se va. ¿Y cuál es el resultado de ese límite? Arriba. Menos medio. Justo de Bueno, menos 2. ahí está. Claro, ya el resultado final, digo. Sí, saltamos ya el resultado final. Y ya está, era menos un medio. Bien, entonces acá hemos visto un nuevo método que es la sustitución. Anteriormente vimos factoreo y pues racionalización. División también hemos usado para poder factorear, ¿sí? Es un método con el factoreo que va. Y en este la sustitución. ¿Se entendió, chicos? ¿Cómo hicimos la sustitución? Sí, profe, se Profe, entendió. Sí, dígame. Sí, profe. Bien. Pensé que me iban a profe, decir. tengo una duda. Sí. ¿Cuál? Profe, Sí, sí, estoy escuchando. profe, tengo una duda. ¿Por qué el límite? ¿Qué? ¿Por qué el límite queda? Profe. Cuando el límite. ¿Por qué el límite es u igual a 1? O sea, por qué u es igual a 1? No que era x igual a 2 y. Claro, ¿Cómo llegó a ese resultado? claro. Fíjense que todas las raíces, lo que está dentro de cada raíz, lo que está con rosado pintado en este límite original, es 2x menos 3, 2x menos 3, 2x menos 3. Entonces ese 2x menos 3 le asignamos una nueva variable, que es u. ¿Sí? Ahora, a mí me conviene que esa u tenga una potencia. ¿Por qué? Porque así se simplifica con las raíces. Entonces esa potencia tiene que ser divisible por cada una de esas potencias. En este caso era 6, en este caso era 2 y en este caso era 3. Entonces se eligió 6, es la mínima, ¿sí? También pueden haber puesto 36, pero ¿para qué van a poner un número tan grande? Tiene que ser mínimo común divisor, ¿sí? Que sea divisible por esto. Entonces hemos dicho que la nueva variable va a ser u a la sexta, que va a reemplazar al 2x menos 3. Ahora, si x tendía a 2, ¿no? Entonces, u a la sexta, ¿qué valor tiene? Y bueno, el 2x menos 3, eso lo reemplazamos. Ahí donde estaba la x, pongo el 2, entonces va a ser 2 por 2 menos 3, eso me da que es igual a 1. Despejando la u, me da raíz sexta de 1, que es 1. Entonces, u tiende a 1. ¿Me explico? Entonces ahí, como ya hice una sustitución de la x por la u, ya tengo a cuánto tiende mi nuevo límite. Por eso en mi nuevo límite lo escribo que u tiende a 1. Pero parto desde x, ¿sí? Es el señor que me estaba consultando. Listo, profe. Sí. De ahí parto. Y en caso de que haya una raya así en el denominador nada más, Que si es de potencia cuadrática, o sea, raíz cuadrada, utilizo la racionalización. Si es que está 0/0, ¿no? Por ahí no está indeterminada su expresión. claro, cuando esté 0/0. Claro, entonces en ese caso, si fuera raíz cuadrada, seguramente que va para racionalización. Y si no, no creo que pongan una raíz cúbica abajo y arriba nada, ¿sí? No tiene sentido el A ejercicio. veces sí, Nada, no le van a poner. Bueno, si es 1 sobre raíz cúbica de 2x menos 3, bueno, si arriba tiene que ser fijo, ya algún valor, un número ya que no se haga cero, no le van a dar así tan. pues Sería con muy cuenta, malo. también si está abajo la raíz. Sí, a lo sumo, digámoslo, cuando se pide la sustitución, le ponen más de una raíz. ¿Sí? Profe, y en el caso que nos den, digamos, arriba una indeterminación y abajo definido, ¿cómo haríamos? No, es imposible. Si arriba le da 0 y abajo le diera 8, por ejemplo, eso vale 0. ¿Sí? ¿Sería una indeterminación igual entonces? No, solo la indeterminación es cuando da arriba 0 y abajo 0. Si arriba o abajo le dio otro número que no es 0, ya no está indeterminado, ya no tiene resultado ese límite. Ya vamos a ir viendo, no se preocupe. Por ahora vaya registrando esto, ¿sí? Tenemos ejercicios para ver más adelante. Tienen que ver con los laterales. ¿Sí? Bien. Veamos el último ejercicio antes de continuar ya con el siguiente, que es la extensión de la noción del límite. ¿Sí? Límite cuando x tiende a 0 de esta función.
Fíjese ahí. ¿Qué método utilizamos ahí? Ahí los emoticones que me ponen. Fíjense que en esta expresión no hay nada con que tratarla. Fíjense que yo me fijo si es que está determinado o no. Y bueno, acá esto tiende a cero. Y el seno de 1 sobre 0 es seno de infinito. No sé qué valores, si es más, menos 1 o menos, no sé. Esto no está determinado. Si esto no tiene valor, no se sabe qué valor tiene el seno. ¿Por qué? Porque el seno sube, baja, sube, baja, sube, baja. Entonces, en el infinito, ¿dónde me está cortando acá? ¿O me está cortando ya cuando bajó? ¿O dónde? ¿Y qué valores? No sé, es un número muy grande, ¿no? Entonces, esto está indeterminado. ¿Y qué método se utiliza? Se utiliza la propiedad del sándwich. Esa, la que nosotros la acotábamos con dos funciones, ¿sí? ¿Cómo se hace? Se toma una función que yo sé, que yo sepa que está acotada, la función seno. La función seno está acotada entre qué valores. No, porque es de sándwich. Por fin, la veo sándwich. Qué alegría que tenemos, chicos. La función seno está acotada, ¿no es cierto? ¿Entre qué valores? Eso ya lo saben ustedes. Sube, Entre uno baja, y menos sube, baja. uno. Exacto, entre 1 y menos 1. ¿Ve? Partimos de esta función que sabemos que está acotada. Ahora, tenemos que llegar a toda esta expresión. X a la cuarta por seno de 1 sobre X al cubo. Entonces, ¿qué me falta acá? Multiplicar todo por X a la cuarta. Ahí tenés el menos 1. Lo pongo de X a la cuarta. Bueno, entonces en el lado izquierdo me queda la función menos X a la cuarta. Y en el lado derecho me queda la función X a la cuarta. ¿Sí? ¿Qué va a pasar, chicos? Entonces, ¿qué me dice la propiedad del sándwich? Voy a calcular el límite para esta función y en otro cálculo voy a calcular el límite de la otra función. El límite, cuando x tiende a cuánto, y bueno, voy a sacar esto, a 0, de la función menos x a la cuarta. ¿Cuánto me da ese límite, chicos? La que escribí arriba y la que escribí abajo. Cero, ¿Ah? ¿no? 0. Y abajo también, ¿no es cierto? También. Claro, como estos límites me da el mismo valor. Fíjese que lo hice el cálculo por separado, ¿no? Entonces, como son iguales, voy a decir que existe, en consecuencia, va a existir el límite cuando x tiende a 0 de la función x a la cuarta de seno de 1 sobre x al cubo y vale 0 también. ¿Por qué? Porque está acotada entre dos funciones cuyo límite, cuando se aproxima a 0, vale 0. Entonces esta también vale 0. ¿Sí? Bien. Entonces en este caso aplicamos la propiedad del sándwich y ya sale el resultado muy fácil. Ahora vamos a continuar, porque si no, no llegamos a la extensión de la noción de límite. En la extensión de la noción de límite vamos a decir, bueno, tenemos una función, en este caso, 1 sobre x menos 1 al cuadrado con dominios reales menos el 1. Sabemos que en 1 no está definida, ¿sí? Pero nosotros vamos a trabajar en la cercanía. ¿Qué quiere decir por acá? No nos importa el 1. ¿Sí? Siempre que calculamos el límite, no nos importa el 1. ¿Por qué? Porque en 1 sabemos que se va la función al infinito, ¿sí? Crece, crece, crece. A los costados lo vemos acá. Sigue creciendo hasta vaya a saber dónde. Si esta función le seguimos dando valores, va a tomar valores que tienden al infinito. Entonces, ¿cuál es nuestra definición? Decimos que el límite cuando x tiende a 1 de la función f de x es igual a infinito, ¿sí? ¿Y cómo lo hacemos con la definición? Vamos a decir que, fíjense que para x acá es un valor finito, entonces acá voy a tener delta. Pero el resultado del límite, fíjense que es muy grande, infinito, entonces acá voy a utilizar k, la letra k. Entonces, en lugar de decir para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, ahora vamos a decir para todo k, en lugar de epsilon, se transforma en k. Para todo k mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que para todo x, ¿sí? X menos a, esta distancia que hay, energía de las x está diciendo que está entre 0 y delta, ¿sí? Entonces, si se verifica esto, la función es mayor que k, si yo analizo para cualquier valor que está en ese intervalo. ¿Cuál es el intervalo? El intervalo es
X pertenece al intervalo A menos delta, ¿sí? A más delta. ¿Lo tomo a la? No lo tomo, ¿sí? Entonces en ese intervalo yo voy a tomar cualquier valor que esté contenido en ese intervalo. Por ejemplo, acá tenemos la gráfica, ¿sí? En esta gráfica, fíjense que si yo tomo, por ejemplo, acá está el 1, ¿sí? Tomo acá, que sea 1,1, ¿sí? El delta estaba, pongámosle en 1,2, o sea, vale 0,2. Entonces, este intervalo va desde 0,8 a 1. Acá voy a tratar de hacerlo más grande, ¿sí? Cosa que se pueda ver y lo podamos trabajar. Este pedacito nomás, ¿sí? Fíjense que ese pedacito, vamos a tener acá. Entonces, esto va a valer 1,2 y este va a valer 0,8. Entonces, mi delta vale 0,2. Una distancia chiquitita. Entonces me dice que cualquier elemento que yo tome de acá, ¿sí? Me va a dar que la función siempre va a ser mayor que k, ¿sí? Entonces eso veamos si es verdad. Ahora acá vamos a ver. Ahí. Entonces este es mi k. Donde yo digo, bueno, tomo el k que está aquí, ¿sí? Este es mi k. Bueno, ¿por qué tomo ese k? Porque si lo tomo muy arriba, no voy a tener que hacer un gráfico más grande, ¿sí? Digamos que este es k, un número muy grande, supongamos que sea esto en miles, ¿sí? Entonces sería 4000 más o menos. El eje de la y que esté en miles. Entonces va de 4000. Entonces mi entorno era 1,2 y 0,8, ¿sí? Y en el centro está el 1, pero a mí no me interesa lo que pasa en 1, sino en los alrededor. Entonces cualquier valor que yo tome de ese intervalo, mi función dice que va a ser mayor que k. Veamos. Acá, en esta parte, para este ejemplo, este va a ser mi 0,8. ¿Sí? Y acá voy a poner 0,8. Y mi 1,2 que decía va a estar acá. Es donde corta la recta. Ahí se podrá hacer con mejor pulso. Varía. Entonces acá lo pongo el 1,2. Y este 1 lo voy a borrar porque me confunde. Bien. Entonces acá voy a decir, bueno, mi intervalo a analizar es todo esto. ¿Sí? Entonces digo, bueno, a ver, tomo el punto que está en esta parte. ¿Sí? Este. Entonces voy y proyecto y veo dónde lo corta. Fíjese que se pasa de la intersección que tiene acá. Pasa, se pasa, se pasa, se pasa. Y supongamos que acá se corta. Lo mismo si yo tomo del otro lado de 1. ¿Sí? Acá. Si tomara un punto de acá que está dentro del intervalo 0,8, 1,2. ¿Sí? Intento llegar a cortar la función y más o menos, pero me sigue corta ahí. ¿Qué sucede? ¿Cómo es el valor de la función para esos valores que están dentro de ese intervalo? ¿Son mayores o menores que k? Mayor que acá. Mayores. Entonces, siempre que mi límite de mi función me dé un valor infinito, ¿sí? La función va a ser mayor que esa constante k cuando yo tome cualquier elemento que pertenece a mi intervalo a más a menos delta a más delta, ¿sí? Menos el valor de A, por supuesto, porque a nosotros no nos interesa lo que pasa en el punto, pero sí lo que sucede en los alrededores, ¿sí? Entonces, para cualquier X que yo tome que pertenezca a ese intervalo, siempre me va a dar un valor de la función mayor que mi constante K que yo fijé. Esto siempre sucede cuando mi límite es positivo o infinito, pero cuando tiende a infinito, ¿sí? O sea que está la misma función pero con un signo menos adelante y el dominio es el mismo, real es menos el 1. Sé que en los alrededores de 1 mi función se va al menos infinito. Ahí está la gráfica, ¿sí? Entonces nosotros tenemos el mismo límite cuando aquí tiende a 1 la función, que es igual a menos infinito, ¿sí? Pero el cambio Entonces, luego como cambia que K va a ser, la función va a ser menor que K nada más, profe. menor que k, claro, si yo tomo un k por acá, ¿sí? Y tomo los puntos, que van a ser estos que está con negro, ¿sí? Van a pasar acá y se van a ir por acá, más o menos. Tomo del otro lado, lo mismo. Van a pasar las líneas rosadas, ¿sí? Entonces siempre la función para los valores que estén dentro del intervalo, ¿sí? A menos delta hasta A más delta menos la,
siempre van a dar valores de funciones menores que mi constante k. Entonces eso es lo que le escribe acá. Entonces para todo k menor que 0, ¿sí? ¿Por qué menor que 0? Porque es negativo. Ah, dicen ustedes, pero a mí me gustaba cuando escribía k mayor que 0. Bueno, escribamos k mayor que 0. ¿Cuál va a ser la diferencia? En la conclusión final, ¿sí? Todo el resto se escribe igual. Entonces para todo k mayor o menor que 0, depende, como lo quieren escribir, existe un delta mayor que 0, ¿ves? Tal que x menos a y la distancia de x, el punto A, está contenido entre 0 y delta, si es un valor positivo, quiere decir la distancia esa. Entonces el valor de la función tiene que ser menor que k. Esto si es que k tiene el signo. Sí, acá estamos considerando que k es negativo, así que no tengo que agregar nada. Pero si estoy tomando solamente el valor absoluto, ¿sí? El valor numérico y sin el signo, entonces acá voy a tener que agregarle el signo, ¿sí? Tienen las dos opciones de hacerlo. Por eso acá dice o, porque son definiciones alternativas. Y ya está. ¿Sí? Concluimos que la función siempre es menor que ese valor k, sea que tenga o no tenga el signo, pero contemplamos esa posibilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si es cualquier valor que tomamos dentro de ese entorno, siempre me va a dar un valor la función menor a esa recta que yo trazo en mi gráfica. ¿Sí? Eso hasta ahí yo creo que se entendió. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejemplo en donde encontramos k, ¿sí? O delta, en este caso delta, en función de k. Fíjense acá que nosotros vamos. Dice probar, es la misma función. Cuando x tiende a 1 y me da como resultado infinito. Entonces ponemos la definición. Esto ya no hace falta que la lea. Nada más que a ya vale 1. ¿Sí? Entonces me queda esta expresión. Fíjese. F de x mayor que k, me dice. Pero me dice encontrar delta. ¿Cómo vamos a encontrar delta? Tenemos que despejar la x. ¿Sí? El objetivo es despejar x. Entonces, bueno, digo, hago todos los pasos. Los pasos van a ser, bueno, yo sé que esto es positivo y yo sé que K es positivo porque acá lo dice en la hipótesis. Entonces puedo tranquilamente intercambiar y me va a quedar esta expresión. De acá despejo la potencia, voy a despejar como la raíz cuadrada en ambos lados, sería que se aplica. Entonces por eso me queda 1 sobre raíz de K y acá me queda el valor absoluto. ¿Por qué me queda el valor absoluto? Porque yo tenía el x menos 1 al cuadrado y le aplico la raíz cuadrada. Eso es el valor absoluto de x menos 1. ¿Eh? Y bueno, ya he llegado a lo que yo quería llegar, que era esa, No, x pero la menos raíz 1. solamente la afecta acá. Claro, porque si yo hubiera puesto toda la raíz de 1 sobre k, yo sé que Ah, la lo raíz es mismo. distributiva, ¿no es cierto? Con respecto a al cociente. Entonces, raíz de 1 es 1 sobre raíz de k. ¿Sí? Ok, pues. Son propiedades nomás. Bien, está buena la pregunta. Entonces ahí fíjense que ya llegué a lo que yo quería llegar. Todo lo que está de este lado es delta. Entonces delta es igual a 1 sobre raíz de k. Bueno, entonces necesito un valor de k para encontrar delta. Bueno, entonces dice, bueno, ¿qué pasa si k vale 100? ¿Se acuerda que yo ponía una k, era una recta horizontal, que ponía esta? Y yo puedo 100, 1000, 10.000, como quiera lo puedo valer, pero siempre positiva, ¿sí? Entonces decimos, bueno, supongamos que k vale 100. Lo reemplazo acá a 1 sobre raíz de 100, me da 0,1. Bien, ahora si hubiera sido mucho más arriba el k, 10.000. Bueno, 10.000, el delta vale, por esta expresión, vale 0,01. Pero acá ya tiene sentido decir ya los valores, porque ya tenemos cuál es la fórmula, ya podemos encontrar el valor al que tiende la función y ya podemos plantear encontrar un delta porque ya le damos el valor de k. ¿Sí? Hace rato, al comienzo, cuando yo le decía esto, no tiene sentido acá todavía analizar porque no tenemos las cosas que nos hacen falta para calcular. ¿Sí? Y acá ya tenemos un ejemplo de cómo obtenemos delta, cómo obtenemos k, ¿sí? En este caso era que nos dábamos los valores de k y obteníamos delta. Bueno, ahora esto es muy importante, encontrar los valores de los límites en forma gráfica, pero más o menos ya lo fuimos viendo nosotros. Cuando me dicen esta expresión, límite cuando x tiende a 1 por la derecha, entonces yo tengo que ir por la gráfico y acá imaginarme mi línea punteada. Esta línea punteada yo lo voy a hacer acá así, 1, 2, sí, así, con una fibra más gruesa, no se me ve tan mal el pulso. Entonces acá marco a dónde tiene mi target, ¿sí? A dónde tengo que acercarme. Entonces yo voy de la derecha, bien derecha, me voy acercando a 1, ¿sí? Bueno, estoy exagerando, ¿no?
pero era para que se fijen. Mira que a medida que me aproxima uno, se me va para arriba. ¿Cuál es el resultado? Nunca tengo que Infinito. tocarlo. Exacto. Hago lo mismo, pero esta vez lo voy a hacer con por la izquierda. Yo me voy acercando bien grosamente por la izquierda. Uy, se me va para abajo. ¿No? Se va, se va, se va, se va. ¿Cuánto vale el límite? Menos Menos infinito. infinito. Menos infinito. ¿Existirá entonces el límite cuando x tiende a 1? ¿Está? No, no existe. No. No, No existe. Entonces ahí concluimos que no existe ¿cuál límite? El límite cuando x tiende a 1, ese estoy diciendo que es por ambos lados, de la función x menos 1. ¿Por qué? Porque los laterales son iguales, una vale infinito y la otra vale menos infinito. ¿Sí? Y ya está. Gráficamente es muy fácil. Vamos a ver las propiedades que relacionan. ¿Por qué dice propiedades que relacionan? Porque ahora tenemos que analizar el caso en cuando cero está en el denominador, ¿sí? O si cero está afectado por un valor absoluto. Fíjense, nosotros partimos de que el límite de f de x vale cero, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si esa f de x está en el denominador y está afectado por el valor absoluto? Entonces ustedes hacen el cálculo este. 1 sobre el valor absoluto de cero. Bueno, yo sé que sobre cero me va a dar infinito siempre positivo. Y usted dice, pero ¿cómo tan fácil? Bueno, es que en realidad nosotros sí vamos a tener un cero positivo o un cero negativo realmente en el denominador. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Que usted puede tener como resultado un cero positivo o negativo. Entonces, con el valor absoluto siempre va a convertir un cero, este denominador en un número positivo. Cuando nosotros decimos cero positivo o cero negativo, chicos, estamos diciendo con valores positivos nos acercamos a cero o con valores negativos nos acercamos a cero, tanto cero como se imagina. Y entonces en realidad es un número tan chiquita, pero próximo a cero, que tiene signo positivo o negativo. Si yo estoy viendo lo que se me hizo cero el denominador de una expresión, como en este caso, dice que el f de x vale cero. Entonces yo sé que ese cero puede haber sido positivo o negativo, dependiendo de la función. Acá no me dan la expresión de la fórmula, pero yo si la tuviera la tengo que analizar. Esa fórmula me puede dar un cero positivo, o sea, un número con tantos ceros, pero con signo positivo, o un cero negativo que sería un número decimal negativo con tantos ceros como se imagina. Entonces el denominador puede acercarse a cero, sí, no es que con valores, pero con signos. Como tiene el pero el valor resultado absoluto. no, nunca podríamos poner menos infinito, cosa. En este caso, cuando tengamos el valor absoluto en el denominador, no, va a ser positivo. Claro, porque mi numerador acá vale 1, 1 positivo. Como el valor absoluto siempre me devuelve un valor positivo, entonces va a ser siempre infinito positivo. La duda es cuando el cero este, que está en el No hay valor denominador, infinito. no No tenga, hay, si y no no hay tiene. valor. Claro, ahí cuando yo no tengo el valor absoluto, ahí yo no puedo afirmar que sea positivo el infinito. Más o Puede menos ser infinito no puedo más poner. o menos infinito, dependiendo de que si yo me estoy acercando con valores positivos en ese denominador o con valores negativos. Pero para saber eso voy a tener que ver la fórmula. Si no veo la fórmula, solamente estamos hablando de teoría. Y continuando con la teoría, entonces no me tengo que ahondar mucho en ejercicios, pero sí darles la idea. Ustedes van viendo de que van entendiendo un poquito, aunque no tengamos la expresión. Otro caso es este. Tengo el valor de la función y sé que me tiende a más, menos infinito. ¿Sí? Pero yo le voy a decir una cosa. Si yo tengo un número dividido más, menos infinito, ¿sí? Acá vamos a borrar, ¿sí? Tengo un número 1 en este caso. Bueno, y divido por más, menos infinito. A mí no me importa si es positivo o negativo el denominador, porque es muy grande. Yo sé que esto siempre me da cero. Si tenga o no tenga valor absoluto, porque es muy grande. Imagínense, es como dividir al uno, así sea que acá tuviera un millón arriba, un millón, dividido infinito. ¿Qué resultado es ese? Cero. Cero, porque el infinito tiene mucho más cero que el millón, ¿sí? Entonces, muchísimo, imagínense como 10.000 millones de ceros, no sé, el infinito tiene un número muy grande, sea positivo, sea negativo, no le va a alcanzar para hacer la división y su resultado va a ser siempre tendiendo a cero. Por eso ahí que le hayan puesto el valor absoluto es relativo, lo importante es que ustedes entiendan el concepto, ¿sí?
Ahora, otro caso que hay de las propiedades que relacionan el límite finito con lo infinito son, ¿qué pasa si mi límite, que yo evalúo en x tendiendo a, me da infinito, y el límite para g, cuando x tiende a, me da un valor finito, L? Entonces yo tengo el producto infinito por L. ¿Por qué? Porque voy a aplicar la propiedad límite cuando x tiende a de la función f de x por límite que cuando x tiende a de la función g de x. Entonces al fin y al cabo esto es infinito y esto vale L. Infinito por L. ¿Cuál es el resultado? ¿Será infinito? ¿Será menos infinito? Eso va a depender de quién, de L. Si L es un número positivo, o sea 8, 8 por infinito va a ser ¿qué resultado? Infinito, Infinito. Infinito. Ahora si yo tengo menos 10 menos por infinito. infinito, menos Menos. infinito. O sea que va a depender del signo que tenga L, en otras palabras, ¿sí? El infinito ese va a ser positivo o negativo dependiendo del signo de L, ¿sí? Entonces acá vamos a ver una aclaración, ¿sí? Y es la aclaración de lo que el compañero me decía hace rato cuando el cero está en el denominador. Fíjense que yo parto de que la función en las proximidades de A se aproxima a cero, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahora si esa f de x está en el denominador? ¿Sí? Siempre decimos que el denominador no se haga cero, no se haga cero. Pero en límite, nosotros tenemos que tener en cuenta qué cero estamos considerando, un cero positivo o un cero negativo. Entonces ahí, cero positivo, ¿qué quiere decir? Que es un número positivo con tantos ceros como se imagina, ¿sí? Más cero me podría describir, pero no tengo espacio en la hoja. Y acá, que cero negativo significa un menos 0,00000, ¿sí? El número que se imaginan. Quiere decir que es un número tan chiquito negativo y para el primer caso un número chiquitito pero positivo, ¿sí? Entonces si yo tengo 1 sobre un cero positivo, quiere decir que es lo mismo que escribir 1 sobre 0,0000008, ¿sí? Esto me va a dar más infinito, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo? Sí. Y cuando es al Vamos, revés, cuando está el cero en el numerador, 0 sobre 1. Y sí, si no tengo ningún caramelo para ofrecerles a ustedes, ¿cuál va a ser lo que le va a tocar a cada uno? El cero. entonces cuando está siempre Cero. cero, Claro, porque si yo no tengo nada para dividir, no voy a dar de mi resultado, va a ser nada, o sea, cero, ¿sí? Nada. Cero dividido, aunque sea 10 millones, va a ser cero. Imagínense, esto en plata sería, tengo 0 pesos y lo tengo que dividir en una sola persona. Y bueno, y si no tiene plata, esa persona no va a tener nada, va a tener 0 pesos, Espérate. ¿sí? ¿Se entiende? Con plata es más fácil, ¿sí? Ahora, siguiendo la segunda lógica. Entonces ya hemos visto la primera. Si cero es positivo, 1 sobre cero positivo es infinito. Ahora, si cero es negativo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que estaría en un caso de cero con un signito negativo. Puede ser menos 0,00008. Si ustedes hacen con cualquier número, hacen una prueba con la calculadora, le va a dar un número grande, pero que es negativo. Entonces ahí me va a dar un menos infinito. Entonces con el denominador me acerco a cero con valores negativos, quiere decir, me da como resultado menos infinito. Y si por izquierda me da un resultado y por derecha me da otro resultado, ¿sí? ¿Viste? En un caso, en un lateral me da, por derecha me da positivo y por izquierda me dio negativo el cero. Entonces, en No ese está límite definido. no va a existir, ¿sí? Bueno, por eso están los tres casos ahí. Y acá hay un ejemplo para que nosotros lo analicemos. Fíjense que dice límite cuando x tiende a 7 de esta expresión. Entonces acá en el numerador vemos a qué número tiende. 7 por 5, 35, 3 menos 35, menos 32. Dividido, y ustedes dicen, 7 menos 7 es 0. Pero dice que x se aproxima a 7, no que vale 7, se aproxima. Cuando se hace 0, tenemos que ser muy finos para decir se aproxima, porque ahí tenemos que ver el signo de 0. ¿Y qué quiere decir que se aproxime? Y no sé, puede ir por izquierda o por derecha, ¿sí? Usted va a decir, si yo tengo al 7 acá, puedo tomar un numerito de acá. ¿Qué numerito? El 7,0000001. Y bueno, si tengo ese valor de x, 7,0001 menos 7, me da un número que se aproxima a 0 con valores positivos o negativos. Con positivo. Claro, ¿sí? Tenemos Y valor aunque, absoluto, así que va a ser positivo, pues. exacto, no me importa si yo tengo positivo o negativo con el valor absoluto, siempre esto va a ser un cero positivo, ¿cierto? Entonces, ¿qué resultado va a tener?
Mire que el numerador es negativo. Menos 32. Mm, es sobre cero, ¿no? Va a ser menos Infinito que. positivo. No, porque este es positivo, ¿eh? Arriba es negativo. Por regla de los signos hay un menos acá. Pero ¿cuál es el que lo acompaña acá? Menos que. Infinito. Exacto, menos infinito. Tiene que tener en cuenta el numerador, qué signo tiene. Y ahora veamos el otro caso. El ejemplo 2. Ese que dice que se aproxima a menos 2 la x. Pero bueno, arriba no tengo un problema de 2 al cuadrado 4, 4 por 2, 8. Y en el denominador, cuando reemplazo el problema, haga 4 al cuadrado 16, ¿sí? Más 2, 10, no sé si estoy haciendo calculando bien. Menos 2 al cuadrado es 4. Más 2 es 6. Y en 3x me da menos 6. Uy, me da 0. ¿Positivo o negativo me da? Y bueno, cada vez que se le haga 0 el denominador, voy a tener que calcular por izquierda y después hacer otro límite por derecha, ¿sí? Entonces veamos si en el de izquierda y por derecha. Entonces acá me voy a hacer espacio y voy a escribir límite. Como se me hizo 0 el denominador, lo voy a tener que hacer. 2x cuadrado sobre 2x, no, es x, nada, no al cuadrado. Entonces, x al cuadrado más 3x más 2. Entonces acá arriba yo sé que me daba 8. Y acá sé que me da 0. ¿Pero qué es 0? Cuando es por izquierda de menos 2. Y bueno, dibujemos el menos 2. Por izquierda dice, es por acá. ¿Qué número pueden tomar por la izquierda de menos 2? A ver, alguien que me diga un número. Menos 3. Menos 13. Claro, pero no más cerca de 2 si es posible. O sea, con decimales. 1,99. No, ese sería por derecha de Menos, 2. menos 2,01. 2,0001. Ahí está, así. Bueno, entonces va a ser positivo o negativo, no sé, ahí veamos, entonces 2,001, esto seguramente que me va a dar 4,00 y algo, ¿no es cierto? Esto me va a dar menos 6,0003, ¿sí? Entonces me falta hacer, ¿cuánto me da el 2,001 al cuadrado? ¿Alguien tiene una calculadora? Porque bueno, justo le puse tantos ceros y como que no era muy conveniente. Estoy abriendo una calculadora ya que nadie tiene. 2,000. Me da 4,001. ¿Cuánto le da? 4,0004. Bien, entonces da 4,020, 4, ¿así? Puse 3 ceros. 3 ceros me da. Ah, con 3 ceros, ahí. 4,0004, ¿así? Sí, 4 y después otros 3 ceros más y sigo en 1. No sé si está bien. Sí, así le da. Y fíjense que acá en estos dos términos, ¿sí? Le da menos 4. Si yo le sumo el 2, el menos 6 va a quedar menos 4,003, ¿sí? ¿Qué resultado me da? ¿Cero positivo o cero negativo? Este me daba positivo, ¿no es cierto? Porque hice la potencia. Este es positivo. Negativo. Negativo. Entonces me va a dar un menos infinito acá. Y ahora veamos en el otro. En el otro, seguramente si yo tomo otro resultado, acá voy a borrar por razones de espacio, límite. Esto siempre solamente se hace cuando se hace el denominador, se hace cero, ¿no? Nada más. No es que se lo hace siempre. Y necesito ver los laterales. A menos que yo vea que el denominador esté con un valor absoluto, entonces ya sé que es cero positivo y ya está. ¿Sí? Entonces acá me queda 8 sobre cero. Y veamos, por la derecha de menos 2 podría haber sido menos 1,9. Exageremos, ¿sí? Menos 1,9 al cuadrado, ¿cuánto le da? Ahí sí tenemos que usar siempre la calculadora. Sí, estamos exagerando los valores. A mí me da 3,61, ¿sí? Menos 1,9 por 3, ¿cuánto les da? 3 por 1,9, 5,7, dice, bueno, 5,7 más 2. ¿Qué me da? ¿Un cero positivo o cero negativo? ¿Por qué el menos después de 3,61 puso? Porque x es menos 1,9. Tiene razón. Más por menos. Menos. Ujú. Entonces, ¿me dio negativo también? Hicimos algo Sí, mal. negativo.
Sí, negativo. Negativo Entonces el también. anterior daba positivo, porque en el anterior era 4,00400001, ¿sí? Menos el 4,003. Ah, bueno, un cero más, 003. Fíjense que acá era positivo el cero. Bueno, alguien me dijo negativo. Acá era más infinito. Y en este caso sí da negativo. Es que yo le voy copiando el resultado de acuerdo a lo que me dicen, pero estas daban distintos, eso me acuerdo clarito. Fíjense que acá sí es menos infinito. Bueno, un error de cálculo que puede pasarle a cualquiera. Fíjense que cómo son los límites laterales. Uno le da más infinito y el otro le da menos infinito. ¿Sí? ¿Cómo es el resultado de este límite? No está definido. Exacto, no existe. Yo que le quiero hacer una bromita en los cálculos y se pone en serio. Bien, chicos, ahí ya les dejé los números para que ustedes lo vean. Ahí están corregidos. No. Tranquila, chicos, que los errores se aprende de eso. Bueno, tenemos para terminar en 6 minutos, chicos, no sé si lo lograremos. Extendemos la noción del límite. Dice, bueno, ¿qué pasa ahora cuando yo tengo límite cuando x tiende a infinito de la función f de x y me da que es un número finito? Bueno, voy a decir para todo eso lo mayor que cero, existe un h. Fíjense que ahora ya no vamos a usar delta, no usamos delta, sino que usamos h. Y acá sí vamos a usar epsilon, ¿por qué? Porque es finito. Entonces vamos a escribir todo tal cual, para todo x mayor que h, o sea que yo voy a decir este es mi x, ¿sí? Mi h, voy a definir h, y acá va a estar, por acá va a estar mi epsilon. Entonces acá va a decir mi h, para todo valor que está por la derecha de h, siempre la distancia de f de x a L va a ser menor que el epsilon. O sea, el epsilon que yo voy a tener va a ser un epsilon no el grande, sino que voy a tener un epsilon chiquitito. Entonces, cada vez más chiquitito. ¿Cómo lo vemos eso gráficamente? Así. ¿Sí? Nosotros tenemos, fíjense, el valor de, de epsilon está acá. Un epsilon. ¿Sí? Ese es el epsilon completo. El E. ¿Sí? Entonces, yo voy a proyectarlo. ¿Sí? Y voy a obtener el valor de H. Ahí está H. Este H. Y ahora dice todos los valores que están a la derecha, o sea, todos estos valores que están a la derecha, dice cómo va a ser el valor del epsilon. ¿Y cómo sé eso? Y bueno, trazo un punto hasta llegar a la función. Fíjense ese segmento. ¿Cómo es comparado con el segmento rosado? ¿Mayor o menor? Menor. 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 Ahora yo voy a trazar otro valor en X que sea mayor que H, o sea que tiene que estar en esta parte derecha. Yo trazo ahí. ¿Cómo es ese segmento con respecto al epsilon? Menor. Sigue siendo Menor. Entonces, por eso estoy diciendo que la distancia, o sea, ese segmentito que dibujo de la función al límite, ahí en este caso el límite justo coincide con el eje X, ¿sí? El eje X. Entonces ahí esa distancia siempre es menor que el epsilon. Eso tiene que ver con los segmentos que hemos ido dibujando. Ahora, cuando es hacia el menos infinito, ¿sí? Ocurre lo mismo, el segmento siempre va a ser menor que ese segmento que llamamos epsilon, pero va a suceder, como en este caso h es negativo, voy a tomar que esto se va a cumplir cuando el x sea menor que ese h, o sea que va a estar siempre más a la izquierda que h, ¿sí? Entonces en lugar de tomar el lado derecho como tomábamos acá, vamos a tomar el lado izquierdo, ¿sí? Y también cuando tracemos esos segmentos, bueno, vamos a ver que son unos segmentos cada vez más pequeños y son menores al epsilon, o sea que se cumple. La definición 3 me dice el límite cuando x tiende a infinito de la función f de x igual a infinito. Y bueno, ¿qué hacemos acá? Tanto x tiende a infinito como el valor del límite. Entonces acá vamos a utilizar h y k. Entonces por eso aparece acá, para todo k mayor que 0 existe un h mayor que 0, tal que para todo x mayor que h, la función va a ser mayor que k. ¿Sí? Fíjense que si nosotros lo dibujamos vectorialmente, x que se va al infinito es así, ¿no es cierto? Hacia la derecha, ¿no? Y un resultado infinito quiere decir que es el valor de las y, que se va hacia arriba, hacia el infinito.
Fíjese que el vector, ustedes ya han visto vectores, ¿no? El vector solución es este. O sea que tengo una función que va así. ¿Se entiende, chicos? Esta es la función. Estamos hablando de una función creciente. Hola, ¿hay alguien? Ah, se quedaron Sí, todos profe, sí. Sí, paralizados. profe, sí. Esto es muy importante porque hay algunas definiciones que quedan siempre pendientes, pero ustedes lo pueden analizar en su casa. Entonces, Ah, ¿cuál es vectores lo que... vimos en álgebra. Sí, entonces para todo x mayor que h, siempre la función va a ser mayor que k. Entonces veamos. Nosotros vamos a tomar un h acá, ¿sí? Y este es mi valor de k original que planteo. Entonces, para todos los valores que están a la derecha, o sea, esto, segmento de que está a la derecha, ¿qué valor de la función me va a dar? Y va en la función Siempre va creciente mayor. mayor. Ahora, con ese mismo concepto que ya parece que lo casaron, ¿qué pasa? ¿Cómo sería la función si x tiende al menos infinito y me da como resultado menos infinito? Si tú eres el ingeniero Lamacal, le diría, esto lo dejamos para la casa, ¿sí? Y es verdad, y capaz que lo podríamos dejar. Pero si utilizamos vectores, nos va a ayudar para dónde va la gráfica. ¿Para dónde va la gráfica? Menos infinito. Claro, ya sé, pero ¿cómo dibujo una gráfica así, una gráfica así, una gráfica cómo? ¿Y Yendo dónde? para abajo en I, que no. ¿En cuál cuadrante? Es justo en el En el cuadrante que está más tercer grande. cuadrante. En el tercero, sí. Claro, una cosa así, ¿no es cierto? ¿Está bien? O sea, cuanto más negativo el x, más negativa es la y. Bien, y en ese tipo de funciones se verifica que para todo x menor que h, o sea, si yo tengo mi k aquí, este es mi k, y este es mi h, para todo valor que esté a la izquierda, por eso dice menor que h, ¿cómo va a ser el valor de la función? Ahí lo miran gráficamente. Va a ser Menor que K. menor que k. Y bueno, ahí está la gráfica que lo verifica. Por eso estas dos, que están a continuación, las 5 y las 6, lo pueden hacer en su casa y pueden ir planteando la definición, ¿sí? Más o menos por similitud. Esto siempre se deja, no es por razón de tiempo. Bueno, entonces acá hasta ahora hemos visto que valen todas las propiedades para el límite finito y que lo relacionan al límite finito con el infinito. ¿Sí? Ya no utilizamos x tendiendo a A, sino que me aparece el valor infinito, ya sea positivo o negativo, y vamos utilizando las mismas reglas para las propiedades límite hablando, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, tenemos este ejemplo que ya lo vimos en las partes anteriores, cómo vamos aplicando la definición y cómo va apareciendo h y k en lugar de las variables delta y epsilon, ¿sí? El resto es lo mismo, encontrar el delta o el rho. En este caso, fíjense que la idea es encontrar el valor de epsilon, ¿sí? Y para encontrar el valor de epsilon yo tengo que despejar a x. ¿Por qué? Porque acá hemos hecho f de x. Esta es la definición completa, la original, ¿no? F de x menos L. Y el objetivo es encontrar x menor que algo. Ese algo es delta. Bueno, en este caso no es delta, porque eso es un x que se va al infinito, sino que es h. Todo lo que está a la derecha va a ser h. O sea, la expresión que me queda ahí, fíjense que acá lo despeja, va despejando y queda acá el x y todo lo que queda de este lado es el h. Por eso acá escribe h es igual a 1 sobre epsilon más 1. Entonces acá le da valores a quién, a epsilon. Y dice, bueno, si epsilon es pequeño, pero no tanto como en el ejemplo 2. Entonces fíjense que el h es grande, pero no tanto cuando el epsilon es más pequeño. ¿Sí? ¿Y eso qué tiene que ver, Vanessa? Bueno, eso es lo que pasa. Como el epsilon se dibuja sobre el eje de la y. Por ejemplo, acá coincide el valor del límite con una función ahí. ¿Sí? Y yo tengo acá mi h. ¿Sí? Entonces, si yo he tomado un epsilon, fíjense el epsilon, que yo tome acá, vamos a poner mi límite ahí. ¿Sí? Este es mi límite. Fíjense chiquitito mi epsilon. Mi epsilon va a estar acá. Acá lo voy a poner con rosa. Muy grande. Ese va a ser mi epsilon. ¿Sí? Y fíjense que para tener un epsilon de 0,01, h tiene que valer 11. ¿Sí? Ahora, si yo tengo un epsilon más pequeño, ¿sí? Eso yo voy a tener que ir calculando mi función. Ahí donde el planteo de la función es esta. ¿Sí? Para todo h mayor que sea, para todo x mayor que ese h, a medida que yo voy analizando a la derecha, ¿sí?
con un X cualquiera, fíjense acá, ¿sí? Para que mi epsilon sea chiquitito, mi H va a tener que estar más a la derecha. Mi H va a tener que correrse más allá. Sí, pero esto ya es, ay, no era todo la pensar. Quería correrlo todo, pero no. Mi H va a tener que estar por acá. Para que mi epsilon no se modifique, si no se va a volver muy grande. En otras palabras, lo que estamos tratando de encontrar acá es cómo va variando, ¿sí? El valor de H, ¿sí? Con respecto al epsilon, ¿sí? Si el epsilon yo quiero un epsilon chiquitito, bueno, ¿qué valor toma H? Bueno, ahí va a ir variando el valor de donde yo voy tomando, desde qué punto. Fíjense que acá me está hablando que X tiende al infinito. Por eso es que no tengo un punto fijo para donde yo me quede, sino que me voy moviendo, ¿sí? Por esa razón es que voy tomando valores. No es lo mismo que el límite finito, que yo siempre trabajo en los alrededores de ese punto, ¿sí? Y bueno, ahora tenemos este caso que es muy importante cuando tenemos un límite, y fíjense que el límite de x tiende a infinito, y el numerador, si yo analizo, me da infinito y el denominador infinito. Cuando yo tengo este tipo de indeterminación, siempre lo que voy a hacer es dividir. Pero voy a dividir por numerador, o sea, toda la expresión que está arriba, por la mayor potencia del denominador, ¿sí? Y ahora lo podemos hacer. Fíjense, el límite cuando x tiende a infinito de... ¿Cuál es la mayor potencia del denominador? 7. Claro, x a la séptima. Entonces yo voy a cada uno de los términos de mi numerador, voy a dividir por x a la séptima. ¿Sí? Entonces voy a dar x a la quinta. Numerador y denominador se Claro, numerador y denominador. Y ahora voy a ir simplificando. Este se va con este se va completo. ¿Sí? Entonces ahí me quedo límite de x tiende a infinito de 5. Esto lo van a seguir aceptando hasta que conozcan el L'Hopital. Acá me quedo a la quinta. Entonces me queda 3 sobre x a la quinta. Y ahí me queda 2 sobre x al cuadrado más 1. Estos términos, donde tengo el denominador, el infinito, sé que vale 0, porque 3 sobre infinito, ¿cuánto me da? 0. Si tengo 2 sobre infinito, esto me da 0. Por esa razón yo directamente los marco como que esos términos que son divididos por la variable x que tiende a infinito me da siempre 0. Entonces este resultado que me da es 5 sobre 1, que es lo mismo que 5. Y fíjense, y con este método, ¿sí?, de eliminar la indeterminación, al dividir numerador y denominador por la mayor potencia del denominador, hace que yo encuentre la solución de una manera más sencilla. ¿Sí? Y acá tenemos otro ejemplo. Este es el mismo ejemplo que el último, pero la diferencia es que el x tiende en uno a infinito y en la parte 2 es al menos infinito. Y acá el problema es que la x del denominador está dentro de una raíz cuadrada, ¿sí? Y la mayor potencia acá es esta. Pero no solamente el x al cuadrado, sino que toda la raíz. Entonces lo que yo voy a considerar como mayor potencia el denominador acá, porque acá tanto numerador como denominador tiende a infinito. Entonces voy a decir, la mayor potencia es raíz cuadrada de x al cuadrado. ¿Esto por propiedad qué es? ¿Qué vendría a ser la raíz cuadrada de x al cuadrado? X. Sí, pero va acompañado con una barra. El valor absoluto de X. Valor absoluto de x, exacto. Sí. Muy bien. Y ese valor absoluto de x va a dar un resultado más o menos x dependiendo a qué signo tiene lo de adentro la barra. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a mirar acá. Este x tiene un valor positivo o negativo. Positivo. Entonces todo lo de adentro es positivo. Entonces, quitando la barra, en este caso va a ser x. En este otro caso, la mayor potencia del denominador también es raíz cuadrada de x al cuadrado, que es el valor absoluto de x, pero acá la variable tiende a un número, Negativo. claro, negativo. Entonces, si lo de adentro es negativo, ¿cómo sale de las barras? ¿Sale? Positivo. Menos x, exacto. Le antepone un signo menos. Entonces acá ya tenemos ya para operar. ¿Sí? Acá va de 3x sobre x más 1 sobre x. Y acá podemos utilizar tanto este como este. Entonces yo voy a decir acá, bueno, voy a poner todo esto
dividido la raíz cuadrada de x al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son equivalentes. Yo llegué a esa conclusión analizando la raíz de x al cuadrado. Entonces, acá me queda solo 3 más 1 sobre x. Y acá en el denominador, bueno, como acá puedo agrupar la raíz cuadrada en un solo cociente. ¿Sí? Pero a su vez ese cociente se puede distribuir. Entonces, acá x al cuadrado sobre x al cuadrado más 2x sobre x al cuadrado. ¿Sí? Acá el paso salteado es este nada más. ¿Sí? Queda Pero esto, 2x, no. claro, el x al cuadrado, o sea, lo junto todo en una sola raíz y me queda el x al cuadrado como divisor de esa suma. Y ese divisor se puede distribuir a cada uno de los términos, a x al cuadrado y al 2x. Entonces, por esa razón, acá ya lo tengo distribuido. Y bueno, acá se simplifica lo que puedo simplificar, ¿sí? Y me va a quedar límite cuando x tiende a infinito. Acá ya tenía 3 más 1 sobre x de la raíz cuadrada de 1 más 2 sobre x. ¿Cuánto vale 1 sobre x y 2 sobre x? Esto. Infinito. 0, ¿no? O Cero, 0. muy bien. 0, Cero, 0. cero. ¿Cuál es el resultado entonces de este límite? 3. 3. 3. 3. Muy bien. Y para el segundo caso pueden hacer lo mismo, ¿sí? Pues se repite, eso lo van a hacer ya ustedes en su casa, van repitiendo lo mismo hasta acá, ¿sí? Pero tengan cuidado por quién están dividiendo en el numerador, porque en el denominador van a poner raíz de x al cuadrado, hasta ahí no hay problema porque ya contiene el signo, ¿sí? Hay distintas maneras, ustedes van a ir a un libro y van a ver que le ponen un signo menos, pero ustedes tienen que adoptar uno. Y yo le digo, adopten este, pongan el signo acá arriba y ya les sale, ¿sí? Vamos a plantearlo bien rápido, límite, pero no lo voy a terminar. Va a ser 3x sobre menos x más 1 sobre menos x. ¿Por qué? Porque la mayor potencia del denominador dijimos que era menos x. Y acá le queda x al cuadrado menos 2x sobre, y si quieren pueden poner menos x, pero después para introducir a la raíz y todo eso, le queda todo, siendo que ustedes ya partieron de esta para llegar al menos x. Entonces esta ya contiene el signo. Entonces lo dividen por eso y ya está. ¿Sí? Y ahí ya les sale el signo. Ustedes siguen operando como siempre y ya les sale el signo. Está fácil. ¿Ok? Eso se los dejo de tarea. Bueno chicos, eso sería todo. Me pasé 10 minutitos. Creo que eran los 10 minutitos que tardamos al inicio. Espero que lo hayan comprendido todo. ¿Sí? Y ¿Puede volver a la pestaña anterior, profe? ¿está? O la última. Esa, profe. Bueno. Respecto a la autoevaluación del 2, va a salir el jueves. ¿Sí? ¿Hasta qué día? Bien. ¿Hasta el domingo estará? Sí, hasta el martes de las otras semanas, más o menos. Y ya el 3 va a salir ahí nomás. Ya. El sábado, por ahí ya va a estar saliendo el 3. Para que tengan tiempo, van a estar las dos habilitadas ya para el fin de semana. De Sí, 10, profe. Antonio. Ahí le pongo la última. Profe, Sí. ¿estas diapositivas las va a subir al aula ahora? Si usted quiere, la subo. Sí. Sí, por favor. Sí, profe, por favor. Sí, Sí, siempre la súbela subo cuando mejor. me piden, ¿no? Si no me piden, no la subo. Que La no hay del 3 no problema. está. Porque no me dijeron nada. Profe, no Usted, hace falta. bueno, Profe, ya si puede y no le molesta, le subo la 3 y suba la las 4, no hay problema. diapositivas. Le pongo Sí, ahí sí. abajito. Ya saben, Por favor, al profe. final de todos los videos. Bueno, no hay problema. Viendo los videos del profe Lama y con su diapositiva se entiende mejor. Sí, la fusión funciona, por decirlo así. Pero bueno, él, digamos que tiene muchísima experiencia, así que lo que él da está bueno, todo está bueno. Bueno, chicos, entonces espero que lo hayan comprendido y nos vemos la semana que viene, ¿sí? Gracias, profe. Hasta Profe, luego. Bueno, profe, le quiero hacer Chao, una profe. pregunta. Profe, Chao, sí, le quiero profe. hacer una pregunta. chao, dígame. Profe, yo soy chico de análisis 2. Y me dijeron que usted es la que automatricula por la aula virtual. No, yo no entro en matriculo. Por la aula virtual, ¿y quién lo hace entonces? Porque yo no Usted tiene estoy que hablar con matriculado. el ingeniero.